Vale, pues ya estamos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz semana lo primero y decir que tengo el gusto y el honor de tener esta noche como invitado especial, por supuesto, al señor Carlos Valle. Estamos hablando de un señor que es residente en Perú, es peruano, y bueno, antes de hacerle la presentación como se merece, vamos a darle las buenas noches y buenas tardes allá, en su tierra. Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy presto a responder cualquier pregunta que tú o el público quiera hacer, por supuesto. Yo tengo un promedio de 32 años investigando este tipo de fenómenos, ya que yo soy periodista, yo soy comunicador social por excelencia, incluso trabajé en varios medios de comunicación, en varios canales, en estaciones de televisión durante muchos años, y a raíz de una investigación que hice en 1992, que tuve un encuentro con una entidad no humana, de lo cual yo era escéptico hasta ese momento, completamente escéptico. A raíz del encuentro que tuve frontal, comencé a investigar mucho más profundamente este tipo de cuestiones etéreas, paranormales, ¿no? Yo tenía un escepticismo muy grande, si me permites comentarlo, Sí. porque yo entre 1992 y 1997 yo pertenecí a una institución científica, un observatorio astronómico de la cual fui miembro del consejo directivo. Entonces, para los astrónomos y los matemáticos, los físicos, las cuestiones etéreas no existen. Tanto así que Dios es fríamente, no digamos calculado, sino que Dios, el concepto de Dios, se lo dan a un entendimiento antropológico, por una cuestión de creencias de la gente. Me dejo entender, una creencia humanitaria, ¿no? De las diferentes religiones, pero para ellos el concepto de Dios es solamente una serie de coincidencias en el universo que permitieron la vida del mundo y otros cuerpos celestes. Me dejo entender, somos un número, ¿no? Pero para ellos no existe el alma o cosas por el estilo. Ahora bien, yo, mientras fui periodista en prensa, tuve varias oportunidades de casos que no tienen explicación, que la policía los deja sin cerrar o son archivados porque no tienen una explicación lógica. Me dejo entender. Pero yo, bueno, siempre tuve una curiosidad muy grande por saber qué hay más allá. Y lo mío comenzó como una búsqueda de almas y terminó en encuentros con entidades de otros mundos, quizás, ¿no? No solo en otros planos, sino de otros mundos. Eso me dejo entender. Gracias a mi investigación, que ha durado más de 32 años, yo he descubierto que hay seres intraterrenos, extraterrestres, aunque no suelo decirlo porque eso pondría en tela de juicio para la gente común y corriente que no está inmersa en este tema paranormal. Si yo entro de frente a una entrevista o en una conversación a decir que creo en extraterrestres, mi credibilidad sería muy cuestionada. Entonces, yo soy práctico y sincero al decir que yo entré en esta investigación en la búsqueda de almas, de la existencia de la vida del más allá y la existencia de almas, ¿verdad? Lo que conocemos como un fantasma, espíritu, fantasma, alma, ese tipo de cosas. Una cosa lleva a la otra, si me permites decirlo, una cosa lleva a la otra. Y sin querer tuve hasta el día de hoy 20 encuentros con entidades no humanas, malas, ¿no? Seres oscuros. Gracias a esa investigación descubrí los arcontes, draconianos, los seres vampíricos. Incluso en el Perú existió en 1740 un enterramiento vampírico
en la parte de atrás de una antigua parroquia de la Iglesia Católica, de los franciscanos. Al sur de Lima hubo un convento que ya no existe, pero quedaba la parroquia, o sea, el templo central, la nave central. Esa congregación franciscana tenía más de 300 años en el Perú. Hasta ahora existe, pero en 1997 hicieron unas excavaciones arqueológicas en los restos del antiguo convento, o de lo que había quedado. Ustedes me dejan entender esa parte, ¿no? Nadie sabía que en el subsuelo habían catacumbas, no lo sabía nadie. Posiblemente la iglesia, a través del arzobispado, deben haber tenido conocimiento de que existía algo, que los obispos estaban enterrados en ese sitio en sarcófagos. O sea, eso sí se sabía, ¿no? Pero no sabían lo que iban a encontrar. Gracias a una investigación que hizo una universidad aquí en Lima, con alumnos de la especialidad de arquitectura, descubrieron de que había una serie de ataúdes puestos en tal disposición que indicaba un hallazgo mucho más grande. O sea, no eran solamente 10 o 12 obispos, que es lo que la iglesia tenía sospechas por documentos de la época. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces comenzaron los trabajos de restauración, de investigación arqueológica en los sótanos de la iglesia, y sin querer llegaron a la pared del altar. Había unas marcas en la pared. Entonces, cuando rompieron la pared, que ellos no sabían lo que había detrás, porque habían algunos escritos históricos que indicaban algunas catacumbas, pero no había ningún plano. Cuando rompieron la pared, parece una película de ciencia ficción, encontraron un túnel y encontraron una placa en la puerta del túnel. Estaba sellado el túnel. Parece una película de terror, sinceramente. Entonces encontraron una placa que decía que nadie ose entrar en el túnel, atravesar esa puerta, porque en ese túnel estaba el demonio. En ese túnel vivía el demonio. Lo que pasa es que, según escritos de que alguien había ingresado en siglos anteriores, hace 300 años o hace 200 años, cada persona que ingresaba al túnel moría. Nunca más la volvían a ver. Entonces se creó tal miedo en la población del pueblo, porque eso no ocurre en Lima, sino al sur de Lima, a 1 hora y media más o menos de camino. Nadie más del pueblo quiso entrar al túnel, y la curia episcopal de la época, hace unos 150 años o 200 años, decidieron sellar el túnel para siempre y pusieron esa placa en la puerta. Obviamente, en el siglo XXI en el que estamos, los ingenieros, los arquitectos ya contemporáneos con nosotros, no son asiduos a seguir recomendaciones de esa índole. Entonces procedieron, con el permiso de la iglesia y la administración pública, la alcaldía, procedieron a romper la pared y a ingresar por el túnel. Y lo que encontraron fue oro. Resulta que ahí no había el demonio, sino que había gases de oro, había oro escondido. Y el gas mataba a las personas que ingresaban inmediatamente en el túnel. No había otra cuestión religiosa hasta ahí. Cuando comenzaron a explorar el túnel, llegaron a un recinto inmenso que mide casi 100 metros de lado, lo que aquí llamamos una cuadra. Y eso quedaba debajo de un parque. Debajo de un parque. O sea, tú estabas ingresando en el túnel
y desembocabas en el subsuelo de un parque público y encontraron las tumbas de una cantidad de monjas y de curas franciscanos, y encontraron además de esto 50 esqueletos de niños no nacidos, de bebés que no llegaron a culminar una etapa de nacimiento. ¿Me dejo entender? Los bebés abortados. Encontraron 50 esqueletos. Lo peor de todo, bueno, esto no salió a la luz pública, yo he tenido acceso a todos los archivos, yo conocí el caso en el momento que ocurrió esta situación, como periodista. Pero hasta ahí nadie sabía lo que podía haber más. Comenzaron a excavar el subsuelo, el terreno, y encontraron un túnel que nadie sabía que existía. Y en una esquina, a la mano izquierda, encontraron empalizado, o sea, no enterrado en el piso horizontal, sino un ataúd, pero de pie, metido en la pared. O sea, el ataúd, en vez de estar en el piso, echado en el piso, el ataúd estaba puesto de pie en la pared y sellado en la pared. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. El ataúd era de plomo. Nadie había jamás visto un ataúd de esas características. Los ataúdes siempre son de madera. El ataúd era de plomo y estaba rodeado de cadenas, como si hubieran querido guardar adentro un monstruo, algo que no saliera. Entonces se quedaron estupefactos y rompieron las cadenas con ayuda de la policía y las personas que hicieron la exhumación de los cadáveres, y encontraron a un monje encadenado. El cuerpo del monje estaba encadenado y tenía una estaca en el corazón y tenía un pergamino. El pergamino estaba en latín, fechado en 1740, y refería de que había sido sospecha de un enterramiento vampírico, porque habían habido una serie de muertes en esa época. Lamentablemente, como el Perú años más tarde, en 1821, tuvo una independencia, muchos documentos históricos se perdieron por los saqueos y esas cosas propias de una guerra, ¿no? Entonces, no hay más donde buscar. Entonces procedieron a exhumar el cadáver y encontraron, y yo he visto los informes de las personas que hicieron la exhumación, incluso actualmente quedan vivas 2 personas de las que hicieron la exhumación. Uno es el representante de la administración pública y el otro es la persona que realizó la exhumación, o sea, el enterrador. La persona que sacó el cadáver, que sacó los cadáveres de los niños inclusive, de los bebés. Y me refieren de que la persona tenía colmillos y tenía una estaca de 50 centímetros que le atravesaba el esternón, y entre las manos tenía el pergamino en latín. Ese pergamino pasó a manos de la administración pública y estuvo más o menos 10 años en oficinas hasta que desapareció. Yo le estoy buscando el rastro, si alguien puede conservarlo, pero como es algo único, nadie quiere soltarlo. Ahora, la verdad es que lo vio mucha gente. Yo llegué a ver el pergamino en su época. No existen fotografías, pero yo lo vi. Lo ha visto muchísima gente durante 10 años dando vueltas. Estuvo de oficina en oficina, ¿me dejo entender? Hasta que alguien lo ha desaparecido. Ahora, no se ha perdido, alguien lo tiene guardado. Pero eso indica, aunque el hombre no haya sido un vampiro en la vida real, indica un enterramiento del estilo o de la práctica vampírica. ¿Me dejo entender? El hecho de estar encerrado en un ataúd de plomo, el hecho de estar encadenado, el hecho de estar el ataúd puesto de pie, empalizado en la pared. O sea, no en un entierro normal en el piso, ¿no? Que le agregan tierra encima, sino puesto dentro de la pared y estando de pie. En ese sitio es cuando, ahí alrededor del ataúd, encontraron los huesos de 50 neonatos. Qué interesante. La iglesia, para evitar una confrontación sobre a quién le pertenecían esos huesos,
de neonatos que levantaría un revuelo, pues, supongo yo, internacional, ¿no? Que hacían una parroquia católica franciscana, que hacían, pues, fetos de 50 niños, ¿no? Entonces, para evitar una confrontación con la sociedad y el público, la iglesia decidió sellar la entrada del túnel nuevamente con 1 metro de concreto y pusieron una roca en la entrada y vaciaron concreto encima. Ya no se puede entrar. Actualmente existe, pero está debajo de un parque. Solamente hay 3 personas vivas en este país que saben dónde queda. El representante de la administración pública, la persona que realizó la exhumación y yo. Pero el vampiro, el supuesto vampiro, no está enterrado ahí. Lo sacaron para evitar que alguien más pudiera volver a encontrarlo. Lo volvieron a meter en el mismo ataúd de plomo y lo llevaron a un cementerio local, al cementerio del pueblo. Y en una fosa común, que yo sé dónde está exactamente, lo enterraron junto a los fetos, a los huesos de los fetos que encontraron, a los 50 neonatos. Están en una fosa común enterrados en ataúdes, no están puestos sueltos, o sea, no los han utilizado como tal puestos así en la fosa común como caigan, sino los han enterrado en ataúdes, y el ataúd de plomo del supuesto vampiro está enterrado ahí también con una nota que dice que nunca más debe volver a ser abierto. Eso está al sur de Lima, como a 1 hora y media más o menos de camino, ¿no? Anteriormente yo tuve un encuentro con un ser sobrenatural, a lo que yo creo, después de haber investigado mucho, yo creo que es una lamia. No sé si has tenido conocimiento, sabes, en Europa se conoce lo que es una lamia. Explique. Es una entidad no humana, definitivamente no humana. Bueno, el caso no lo voy a volver a relatar porque es muy largo y hay mucha información en internet. Se llama La Mujer Vampiro de Barranco. La Mujer Vampiro de Barranco. Hay muchas entrevistas mías y de otras personas, muchos testimonios, pero no comienza así. En esas épocas, en el 92, yo era asistente del director del noticiero donde trabajaba. Déjeme, señor Carlos, si es tan amable, déjeme hacerle una presentación ahora que tenemos ya amigos en el directo que están saludando. Muy buenas noches, los dimensionales, GIP, Paranormal, gracias por estar ahí. Mark Davis, por supuesto, un fuerte abrazo. Miguel Ángel Pizarro y mi alma gemela del misterio, vamos a decir, María Millán. Y más que están entrando. Muy buenas noches a todos. Déjame, si me permites, ahora que hay personas, que te puedo hacer una presentación como bien te mereces, para que sepan con quién estamos hablando esta noche, y después, si quieres, empalmamos con la mujer vampiro de lo que tú desees relatarnos. ¿Te parece bien? ¿Me has escuchado? ¿Me has escuchado? Sí. Venga, voy a hacerte una presentación, ¿vale? Y empezamos ya con la mujer Barranco, lo que tú desees contarnos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga, para conocer a quien no conozca al señor Carlos Valle, es un comunicador social con 32 años de experiencia en televisión de señal abierta, periodismo de prensa y postproducción. Investigador paranormal desde 1990, a raíz de un caso sobre vampirismo ocurrido en Lima, que es de lo que nos va a hablar ahora el bueno de Carlos. Una leyenda urbana que siguió pistas hasta tener un encuentro en 1992 con una entidad no humana, frente a frente. Fue un encuentro cara a cara, con un ente que tomaba apariencia de mujer y había matado varias víctimas, siempre hombres y de edad mediana. El encuentro fue en un despeñadero en horas de madrugada. La entidad parecía ser una mujer joven y al tenerla cerca dejaba ver su apariencia demoníaca, con cabello negro largo y garras largas.
Hay innumerables testimonios y se viralizó como la mujer vampiro de Barranco. Anteriormente a esos años, en 1988, tuvo un encuentro con un asesino serial y trabajó con él en una radio en horas de medianoche, donde finalmente confesaba y se jactaba de los crímenes que cometía, lo que le dio parámetros para buscar a la asesina nocturna años más tarde, siguiendo el mismo procedimiento de rastreo de pistas. Entre 1992 y 1997 perteneció a la Sociedad Astronómica en Lima, de la que fue directivo y le permitió aplicar conocimientos científicos y cercanía con matemáticos y físicos a los que apeló como consultores en casos paranormales para poder formular teorías sobre los fenómenos paranormales. Ha tenido 20 encuentros con entidades no humanas, frente a frente, y 4 casos de posesión demoníaca en los que ha colaborado directamente. La página donde se exponen los casos se llama Científica Paranormal en la plataforma de Film. Ahora, coméntanos lo que desees, por favor, Carlos, sobre la mujer vampiro del Barranco y luego ya te iré formulando más preguntas. Gracias. Bueno, yo estaba relatando de que en esas épocas, en el año 1992, yo trabajaba en una estación de televisión y comenzaron a haber una serie de asesinatos, los cuales la policía no daba con las pistas necesarias del caso. Aquí en el país se volvió una cuestión viral, pero no encontraban al asesino. Siempre eran hombres jóvenes. No voy a relatar todo el caso porque está en YouTube, está en muchos programas, hay muchas versiones, pero siempre es la misma entidad. En este caso, yo comencé como periodista a visitar el lugar durante 4 domingos, porque siempre los asesinatos eran de domingo para lunes, o sea, en la madrugada del lunes. Entonces yo comencé a frecuentar el lugar como periodista, a tomar datos, pero después de los 4 domingos ya le había tomado un matiz para mí muy personal, lo tomé en forma personal. Entonces recogí algunas versiones de que la cultura popular decía de que en esos sitios, en 1929 más o menos, había vivido una bruja que había hecho un pacto. Bueno, en realidad es la típica historia de la bruja, algo así como la bruja de Blair, ¿me dejo entender? O sea, leyendas, historias antiguas que nadie puede corroborar, que no hay documentos. Y encontré vestigios de que esta mujer se le había visto en tales sitios. Hay un sitio muy famoso aquí en Lima, justo donde se le encontraban a los muertos, que se llama el Puente de los Suspiros. Es un sitio muy antiguo, debe tener más de 150 años. Es un sitio turístico en Lima, es un barrio turístico, ¿no? Y yo comencé a frecuentar el lugar después de las 12 de la noche, hasta que una vendedora de dulces, yo no sé si allá en España se conoce lo que es los picarones. Son unos dulces con miel que se parecen mucho a los buñuelos, para que tengan una idea de cómo son. Son unos aros bañados en miel, que son hechos de camote y algunos tubérculos así. Pero bueno, unas vendedoras de estos dulces, a los que yo interrogué, me dijeron que esta mujer sí había existido, que no eran solo leyendas, y una de ellas me dijo de que la había visto en 1960, y luego que su abuela la había visto a finales de 1929, y que la mujer revivía cada 30 años, que había sido una bruja, y etcétera, que había hecho un pacto para ser siempre joven y necesitaba la sangre de hombres jóvenes. Yo no le creí porque en esa época yo sometía, bueno, como hasta ahora, cualquier información
paranormal lo sometía a un escrutinio científico, ¿verdad? Como yo bien dije, yo he sido miembro incluso del consejo directivo de una institución científica que está rodeada de astrofísicos, una sociedad astronómica. Entonces, para ellos, las cuestiones etéreas, Dios y vidas en otros planos es inexistente. Somos un montón de números nada más para la creación. Entonces, yo era escéptico completamente y no le hice caso y me quedé hasta las 2:40 de la madrugada. No me acuerdo realmente la hora exacta, pero serían las 2:15 o 2:30 de la madrugada, y vi una pareja de enamorados, unos novios, pero la chica era como me habían dicho, era una mujer como de 25 años, tenía el pelo negro largo, se vestía de negro, parecía la viuda negra, por así decirlo, pero yo jamás voy a sospechar de una pareja de novios, ¿no? Eran ambos muy jóvenes y los vi conversando, aunque en realidad ella no hablaba, hablaba él. Y bueno, yo traté de evitarlos, evité pasar cerca, aunque estaría así a menos de 2 metros cuando he pasado junto a ellos. Estaban a un costado de la iglesia, donde me decían que veían a esta mujer. Y pasé al lado de ellos y la mujer me clavó la mirada. Y lo que sí me asustó es que su mirada era completamente negra, muy oscura. Incluso las pupilas estaban muy dilatadas. O sea, su mirada era muy inquisidora, asustaba. Los ojos eran muy negros, tenía una mirada muy fuerte. Entonces, yo en ese momento no me percaté, en realidad sí me percaté de la apariencia de la mujer, completamente vestida de negro, con el cabello negro. Era algo así como la niña del aro, de esa película asiática, pero en la vida real. Y asustaba realmente. O sea, a él no le asustaría, a su pareja, pero a mí sí me asustó. Y yo traté de evitar la mirada de ella y me dirigí a un despeñadero que ahora es un mirador turístico. Y me quedé 30 minutos más o menos hasta que comenzó a hacer mucho frío, ya muy cerca de las 3 de la madrugada. Y en ese momento dije, ya para irme, ¿no? Yo pensé, ¿qué hago acá? Estoy solo, ya van a ser las 3 de la madrugada y no hay nadie. Y hacía un frío terrible. Yo recuerdo que debe haber sido entre mayo y junio de 1992. Y en ese instante yo sentí que algo se movió entre unos árboles. Y volteé a mirar a un árbol cercano, como a unos 5 metros, y vi arriba del árbol, yo pensé que era un gato, o sea, algo que podría haber movido un árbol, pero era más grande que un mono inclusive, ¿no? Era una entidad humanoide, o sea, de rasgos humanos, pero le vi la cara y era completamente blanca. La cara era blanca, como un mimo. O sea, el cuerpo era negro oscuro, pero su cara era completamente blanca, como si tuviera una masilla en la cara, como los mimos que se pintan la cara de blanco. Sí. Yo no sabía lo que estaba viendo, nunca había visto algo parecido. Entonces, en ese momento, ya teniendo cierto temor, yo decidí darme la vuelta, media vuelta, para irme. Y cuando termino de girar, la chica que había estado hablando con el joven estaba detrás mío parada a 5 centímetros y había puesto su barbilla en mi hombro. Ella no era muy alta, yo le llevaba una cabeza por encima, ¿no? Era muy bajita y muy menuda, pero había puesto la barbilla o la nariz en mi hombro. Y cuando yo volteé la tuve a escasos centímetros, y en ese momento, aunque era la joven que yo vi conversando con el chico a las 2:30 de la madrugada, pero en ese momento le vi la cara. Realmente era como me habían dicho, como había dicho la vendedora del puente. Ella me dijo que cuando tú la veías de lejos era una mujer joven, pero cuando la tuvieras cerca mostraba su verdadero rostro y era un ser horrible.
una mujer vieja, arrugada, de más de 90 años quizás, tenía unas marcas en el cuello que ella ocultaba de las peleas que había tenido con sus víctimas. Y ella me dijo que era un monstruo, que eso no era humano. Me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Ella me dijo que me fuera a mi casa. Me lo repitió varias veces y yo no le hice caso. Pero yo te juro que lo que vi ahí definitivamente no era humano. Eso no era una persona, era apariencia de persona. Pero lo que yo vi esa noche era una bestia hambrienta de sangre. En el momento instante que yo me giro para retirarme del lugar y la veo, retrocedí unos centímetros, porque prácticamente me podría haber besado si quería, estaba muy cerca. Y era como si vieras un demonio delante tuyo, o sea, era una cara horrible, horripilante, era una bestia, o sea, eso no era un ser humano, no era una mujer, era como si vieras un demonio, imagínate ver un demonio, pero con cabello. Pero lo viste, perdóname Carlos, lo viste en cuerpo físico, o sea, ni a modo fragmenta, a modo película ni nada, lo viste físico, a carne y hueso. Yo la he tenido a la distancia donde tú tienes tus manos de ti, más o menos entre 5 y 15 centímetros de distancia. Y esa mujer comenzó a transformarse delante mío. Parecía una película, pero yo la he visto transformarse. Y la cara comenzó a cuartearse, como si interactuó contigo encima. Como si la piel, que tenía una masilla blanca, nunca me voy a cansar de contarlo, ¿no? La piel comenzó a cuartearse, como una máscara toda cuarteada, como la porcelana vieja. Y abrió la boca y la lengua era negra por completo. Su lengua era negra. Y algo que me llamó la atención y que yo lo he encontrado también en otros seres, en otros seres de leyendas, en el Asia, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, yo he encontrado que hay entidades así en Vietnam, en las partes del sur de China también hay seres parecidos, incluso en el Medio Oriente hay unas entidades que se llaman Churel, que también es un demonio vampírico. Es mucho más fuerte que los famosos Strigoi de Europa Medio, ¿no? La mujer abrió la boca y le vi la lengua completamente negra y los dientes podridos. Ahí le vi la edad realmente. De mujer no tenía nada. Y si era una mujer, bueno, tenía más de 90 años. Pero hay algo que me llamó completamente la atención, como dije, como en las leyendas del sur asiático. La mujer tenía musgo dentro de la boca. Hay unas entidades del sur de Vietnam que viven, también no humanas, que viven entre lagos y pantanos, y también tiene musgo en la boca. Ya, esto era igual, tenía musgo entre los dientes. La misma comparativa. Y ella me quiso morder la boca. Lo dijo anteriormente, ¿no? Yo sé que te va a parecer ciencia ficción, pero la mujer me quiso morder la boca, porque intentó inclusive pasarme la lengua por los labios. En ese momento yo reaccioné y retrocedí, pero seguía petrificado, yo estaba muy asustado, porque rompía todos mis paradigmas de ciencia. Y ella me dijo, con una voz horrible, me dijo, ¿sabes qué hora es? Pero no me lo dijo así, ¿no? Me dijo en una voz sacada de ultratumba, me dijo algo así como, ¿sabes qué hora es? Y yo me quedé petrificado. Y la mujer continuó y me dijo, es la hora de los muertos, pero con una voz pues sacada del inframundo, ¿no? Y en ese momento es cuando intenta morderme la boca y yo retrocedo. Mira, para que la gente tenga una idea de lo que yo vi, sinceramente, porque ya te he dicho que parece, para mi entender, es una lamia. ¿Tú has visto la película, estas donde aparecen zombies, como Guerra Mundial Z?
A mí me donde venía a la el mente zombie intenta The Ring, morderte, por donde ejemplo, me venía intenta a la mente. morderte como sea, intenta morderte la cara, bueno, algo parecido, pero en la vida real. Y ahí es cuando ella intenta morderme la boca, es que yo la empujo y comienzo a correr. Y logré correr casi 2 cuadras. Y di la vuelta al puente y habían unos niños parados arriba del puente. Hay unas escaleras muy grandes que conducen a una plaza principal turística. Y esos niños, para que la gente pueda entenderlo, eran carteristas. Tendrían entre 5 y 7 años. Eran como supongo que en España también hay, ¿no? Los que roban fruta, roban carteras Sí, a los turistas y andan en bicicletas. ¿Me dejo entender? Eran niños, pero eran ladrones. Y ellos 3 me vieron correr. Y mientras yo corría, escuchaba unos gritos atrás mío, unos gritos horribles, unos chillidos. Era como un animal, nunca había visto nada en mi vida algo parecido. Y los 3 niños se pararon asustados, estaban arriba del puente. Y cuando yo estuve por la mitad, ya en las escaleras, los ruidos cesaron. Y yo antes, cuando había estado corriendo, de reojo, intenté voltear mientras corría, porque esa cosa me seguía, y yo la vi atrás mío, justo en la nuca, y vi su cabello negro en el aire y me pareció ver una garra. En vez de manos tenía garras. Y cuando yo llegué al puente arriba en la escalera ya que conduce al parque, los ruidos, como dije, ya cesaron y me recompuse en ese momento y pensé que todo lo que había visto era una alucinación. Pero los niños estaban muy asustados. Entonces yo me acerqué a ellos y los 3 niños que habían ahí, al unísono, yo les pregunté por qué estaban tan asustados si habían visto un fantasma. Y ellos me dijeron, los 3 niños, me dijeron que lo que me perseguía era algo como un animal con garras que flotaba en el aire y tenía pelo negro largo. Era una bestia infrahumana. Y yo les dije que eso no existe, o sea, tratando de engañarme a mí mismo, obviamente, ¿no? Le dije que eso no existe, que era una ilusión, que les había parecido, pero yo mismo sabía lo que acababa de ver, o sea, no lo había visto solo, lo vieron ellos también, y yo no los conocía. Y ellos, cada uno me dio una versión diferente. Uno dijo que era una mujer con garras, que me perseguía y que flotaba en el aire. El otro dijo que era una mujer con cara de demonio, pero con cabello negro largo. Y el otro dijo que se parecía a un animal, como una hiena, parecido a una hiena, con cabello negro largo y un vestido largo que flotaba en el aire. O sea, los 3 niños dieron versiones muy parecidas entre ellos, y yo no los había visto nunca. O sea, ellos me vieron a mí correr y a una cosa sobrenatural que flotaba atrás mío tratando de agarrarme del cuello. A raíz de ese encuentro, bueno, yo para que culminar este pedazo de historia, yo regreso a la estación de televisión a las 4 de la madrugada y al día siguiente en la mañana apareció otro muerto. Y cuando vi las imágenes en las noticias del muerto que encontraron al final del despeñadero en esa playa, era el mismo joven que yo había visto conversando con la chica a las 2:15 o 2:30 de la madrugada. El mismo joven, idéntico, él. Estaba tirado en la playa boca abajo y le habían arrancado la tráquea con algo como un gancho. O sea, le habían destruido la garganta. No era una mordida. Era como si le hubieran metido en la garganta un gancho para colgar pollos o colgar carne en la carnicería. Y le hubieran arrancado la tráquea. Tenía la tráquea expuesta hacia afuera. Y estaba muerto y tirado en la playa, en la arena. ¿Y habías estado obviamente la mujer lo mató. O esta cosa que parece una mujer lo mató. Vale. Y luego de ese momento parece ser que fue por mí, porque yo fui el que la vi. Pero como no pudo matarme, como escapé, parece que se cortó la racha conmigo, porque después de mi experiencia, de mi encuentro, ya no volvieron a haber asesinatos. Se interrumpió la racha de asesinatos. O sea, yo corté la cadena de asesinatos al no poder matarme a mí. Sí, claro. Yo busqué la información durante años,
Carlos, y encontré que lo que más se no parece es una lamia en mi Una forma lamia. de ver. Yo sé que te parece raro, extraño, increíble, poco creíble, irrisorio o escepticismo completo. Pero gracias a esta entidad, yo comencé a meterme de lleno en todas las investigaciones paranormales que encontraba. Lógico y normal. Yo no sé cuántas debo haber investigado, pero directamente he intervenido en 20, en 32 años de investigación. Y a raíz de esto sí he tenido encuentros con entidades demoníacas, cara a cara. En el año 2000, en el año 99 tuve un encuentro terrorífico dentro de un cine. Para las personas que quieran ver la historia completa, es un programa de televisión que se llama Paradigma Cero, es un programa peruano. Curiosamente el programa es muy interesante porque no es mío, es de un colega, pero él somete a una a una mesa directiva donde todos son profesionales, no es gente empírica, o sea, son psicólogos, son ingenieros, gente de ciencia, que aplican sus conocimientos para debatir temas paranormales que están bajo investigación. ¿Me dejo entender? Son profesionales, no es cualquier persona la que está dando su opinión. Y el capítulo de ese programa se llama El Cine Maldito, Paradigma Cero TV. Está en YouTube, aunque es un programa de televisión. El Cine Maldito, Paradigma Cero TV. Ahí lo cuento completamente, con pelos y señales. En el año 1999 yo comencé a trabajar en una estación de televisión, la que había hecho un trato con un cine antiguo, una sala de cine en el centro de Lima, y lo utilizaban para hacer transmisiones como si fuera un estudio. O sea, utilizaban el plató del escenario como si fuera un set de televisión, por el tamaño, por las dimensiones que tenía, ¿verdad? Era un cine que había dejado de funcionar hacía unos 30 años antes. Incluso el cine como tal ya no existe. Ahora es una iglesia evangélica, curiosamente. Pero en esas épocas estaba abandonado y había estado abandonado muchos años. Tenía propietario, entonces el canal de televisión lo alquila como estudios de grabación y utilizábamos pues el escenario para tales fines. Entonces era un programa de corte religioso, de entrevistas, y llega invitado un brujo peruano, alguien que decía haber sido pactado, haber hecho pactos oscuros, y apenas entró en el cine la temperatura comenzó a descender, pero era marzo, yo me acuerdo que era la quincena de marzo de 1999, y la temperatura descendió tremendamente, comenzó a congelarse el cine. Estábamos dentro del escenario y afuera hacía un calor de 40 grados y adentro del cine estábamos bajo cero. La temperatura descendió completamente. Cuando hablábamos salía vaho de nuestras bocas como si estuviéramos dentro de un congelador. Y de repente, mientras el brujo hacía sus demostraciones, él decía haber usado grimorios y cosas por el estilo. Comenzó a llover dentro del cine, así como lo escuchas. Alguien dijo que estaba lloviendo y yo comencé a ver en el piso las gotas de agua. Y yo era director de cámaras y el switcher, no sé si conoces o las personas tienen una idea de lo que es un control de cámaras de monitoreo, ¿no? Un switcher, Panasonic, me acuerdo, de 3 cámaras, comenzó a cruzarse y las cámaras se comenzaron a prender y apagar solas. Y en ese momento uno de los camarógrafos dijo que una voz le decía que se iba a morir dentro de 3 días a las 2 de la tarde. Y entonces yo traté de avanzar a él para calmarlo, y en ese momento algo era como que me impedía caminar, como si estuviéramos dentro de una burbuja de plasma. No podía caminar, yo no podía moverme. Era como si... ¿Alguna vez has intentado caminar dentro de una piscina con agua?
es muy dificultoso caminar, hay una fuerza que te empuja y no puedes caminar, algo parecido. Yo no podía alcanzar al colega, al camarógrafo, y él seguía gritando que se iba a morir dentro de 3 días a las 2 de la tarde. Entonces, tanto así que la persona que estaba haciendo la entrevista en el plató era un obispo evangélico, y él descendió del escenario y caminó hacia nosotros, y él preguntó qué pasaba. Entonces yo le expliqué la situación, y él mismo, el cura, vio que estaba lloviendo dentro del cine, y dijo: ¿de dónde sale toda esta agua? Y no había ninguna explicación. Y miramos el techo del cine y estaba todo mojado, pero era un techo de concreto, y nadie podía entender lo que estaba pasando, sinceramente. Tú pensarás, o la gente que me está escuchando pensará, que esto es una cuestión de locos o no, para nada, Carlos. Y es una más, ciencia ficción, pero no es así, el relato es real. Perdóname, Carlos. Yo es que soy una persona que siempre digo lo mismo, y me reitero, por supuesto. El invitado eres tú, y a mí me da igual lo que pueda pensar cualquier persona que pueda ser ciencia ficción o lo que fuere. Es tu testimonio, lo has vivido en primera persona y lo estás expresando como lo viviste en primera persona, con o sin testigos, me es igual. El suceso continúa. Si yo ya te lo he dicho en privado, deseando escucharte, tus experiencias, tus conocimientos, y sobre todo, que es el motivo de estos de tú a tú con Daniel Barrios, que es aprender gracias a los compañeros que considero que son serios y rigurosos. Y como me considero una persona selectiva, por eso esta noche estás tú aquí, Carlos. Con lo cual, con esto que quiero decir, con lo de ser selectivo, que de verdad, tanto a los compañeros que están en el chat como quien quiera ver este canal el día de mañana y te escuche y te vea, que piensen lo que quieran. Es tu testimonio, eres primer testigo, lo estás en primera persona relatando, y por mi parte, encantado. Así que después de que terceras personas piensen lo que piensen, sigue, por favor. Continúa. Bien, para culminar la historia, porque no voy a contarla completa, ¿no? Es muy larga, es muy compleja. Bueno, yo le voy a comentar antes que nada a la gente, para que tenga una idea de dónde estoy. Estoy transmitiendo desde una casa donde hay entidades. Esta casa yo descubrí es que no nos oímos. Hace un año. Que quede claro, ¿vale? Hemos estado haciendo pruebas y pruebas y pruebas, y lo oye muy bajo, está teniendo problemas, pero algo nos escuchamos. Pero sí, quería hacerle esa pregunta posteriormente, después de relatarnos esta nueva historia en el cine, en el teatro, perdón, que era: ¿dónde te encuentras en estos momentos? Así que repito la pregunta: ¿dónde te encuentras en estos momentos, Carlos? ¿Y por qué? Continúo. Sí. Para que la gente tenga una pequeña una situación de lo que están viendo, porque deben ver atrás mío que es un ambiente nada bonito, nada elegante, como están viendo atrás. Es un ambiente oscuro. Esta casa ha tenido presencias. Entonces yo, para poder investigarla completamente, alquilé la casa. Entonces yo me he mudado aquí solo para poder hacer registros. El año pasado logré tomar un promedio de 3.000 fotografías, de las cuales logré registrar un promedio de 35 rostros, 35 teleplastías. La gente debe tener, el público que te ve tiene una idea de lo que es una teleplastía. Son caras que se forman en el piso, en las paredes, en las cortinas, en el techo, etcétera, etcétera. Sí. He registrado un promedio de 350 entidades diferentes, porque mi investigación en esta época la estoy orientando a los seres intraterrenos y cosas por el estilo. Entonces esta casa tuvo una infestación entre noviembre y diciembre del año pasado, del 2000, una infestación de entidades, y yo mismo tuve que recurrir a varios exorcismos y a varias liberaciones durante 2 meses para poder erradicarlos. Tanto así de que, para poder registrar la mayor cantidad de fenómenos paranormales, yo me mudé a la casa. Yo alquilé la casa. Es una casa abandonada, pero tiene propietario. Entonces yo alquilé la casa y me mudé a ella. Es como si tú, para poder registrar los eventos paranormales en
en la casa de Amityville, por así decirlo, pero para poder tener acceso las 24 horas, decides alquilarla y te mudas adentro y así tienes la facilidad de poder registrar todos los eventos que ocurran porque estás tú mismo acá adentro. Yo vivo y duermo aquí adentro, solo, completamente solo. Más bien yo le hago alguna anotación a la gente que me ve o me escucha para que tengan una idea. La casa es completamente horrible, si me puedo mover hacia un lado. Ustedes ven atrás mío cómo es una casa que asusta. Todos los ambientes de la casa son iguales y lo único que sí dejo durante la noche es una luz prendida. La casa no la dejo a oscuras por completo, porque si dejo la casa a oscuras, las entidades comienzan a aflorar. Ya me ha pasado. He visto sombras arrastrarse por el piso o sombras que reptan paredes. ¿Me dejo entender? Eso no son fantasmas. Reptan paredes. O sea, en vez de caminar, los fantasmas caminan. Los fantasmas no, las almas de los fantasmas no tienen poderes. No tienen poderes. O sea, son gente como tú, como yo, el día que nos vamos a morir. Estamos en otro plano nada más. Pero más que eso no pueden hacer otra cosa. Sí. Yo he visto aquí sombras que en vez de caminar a dos piernas, las sombras reptan por las paredes, como si fuera el hombre araña, por decir un ejemplo. Las sombras no he podido fotografiarlas, pero sí los rostros que aparecen en cortinas y cosas por el estilo. Incluso, no sé si lograste recopilar alguna de las fotos de unos rostros que te envié, unas teleplastías que logré enviarte, de los rostros que aparecen. Es solamente algunos de los tantos. Tenía aquí preparado lo del hotel. Posteriormente, para quienes estéis en el directo, iba a preguntar, pero ahora estamos hablando de las posibles teleplastias, pues teleplastias y punto. Pero iba a presentar lo del hotel, ¿vale? Un vídeo que me ha enviado el compañero Carlos y bueno, lo presentamos posteriormente y ya está, sin ningún problema. Así que dame un momento y si podemos, pues lo presentamos. Vamos a ver, y si no... Ahora, mientras buscas la imagen, yo quisiera terminar de contar el relato, terminar de la crónica de lo que os sucedió en el cine. Venga. Entonces nos encontrábamos, eran 3 camarógrafos, el director de cámaras que era yo, era un programa de televisión, el director de escena, el obispo que llevaba a cabo la entrevista y el brujo. Y cuando el obispo baja y dice ¿por qué está lloviendo? Yo le expliqué la situación de lo que estaba pasando, aunque él mismo lo vio con sus propios ojos, ¿no? Los eventos paranormales. ¿Me escuchas? Bueno, ahora sí que tengo que decirlo. Carlos, te tengo que cortar. Ahora sí me ha parecido escuchar una voz. Y pongo en situación y pido atención, por favor, a quien está en directo también. Me ha parecido escuchar una voz. Y no es que me esté sugestionando, es que ahora sí que lo he escuchado mientras estaba buscando la imagen de la teleplastia. Tuvo el compañero Carlos una entrevista desde Perú con México. Y te paso. Cuéntalo, por favor, brevemente y luego ya continúas con el teatro. Por favor. En la casa donde te encuentras. ¿Me has oído? No, lo que yo estaba explicando es de que... A ver, Carlos, es que nos está costando. ¿Qué te sucedió en la entrevista anterior con México que se filtró, se introdujo una voz mientras estabais con la entrevista? ¿Correcto? Claro, yo eso es lo que estaba explicando, de que en una última entrevista que hubo aquí, ¿sí? Mientras me estaban entrevistando, ellos escucharon una respiración, aparte de la mía. Yo estoy completamente solo, no hay nadie. Uh-huh. Y incluso hace una semana, durante una entrevista con una investigadora mexicana, me dijo que escuchó, mientras yo hablaba, escuchó un gruñido, pero yo no lo escuché, ella lo escuchó. Y escuchó una respiración, aparte de la mía. Entonces me dijo de que había algo conmigo, pero yo no lo he escuchado, solamente ella. Lo que sí me ha pasado es que he escuchado gruñidos, a veces. Y se escucha como que hubiera otra persona junto a mí, pero no hay nadie. Estoy completamente vacío, estoy solo. Sí, no hay nadie. Pues
ahora se me apareció Julio Chara, mira. Pero bueno. Ahora, lo que yo sí te voy a relatar es desde que estoy aquí, mis transmisiones tienen ciertas fallas. Hay mucha carga eléctrica, mucha carga electromagnética. Yo te debo haber pasado unas fotografías de unos registros electromagnéticos que he realizado aquí, donde la carga electromagnética medida en miligauss y en unidades microtesla pasan los 106 de nivel, cuando lo normal es de 0 a 15. Incluso en un cementerio yo he logrado registrar 70 unidades de microtesla, y aquí en la casa he registrado 106. Entonces eso indica de que hay presencias. Bueno, pero se lo explicaba para que la gente tenga una idea de lo que pueden ver. Si alguien, mientras yo hablo, escuchan algo, o una voz, o escuchan otra cosa, o escuchan, no sé, una respiración, o gruñidos, o algo por el estilo, ya saben de que es alguna entidad que está en la casa. Por favor que lo mencione, sobre todo para poder anotar yo en el minuto exacto que ha sido en este directo, y poder luego analizarlo a posteriori, por supuesto. Así que se agradecería si escucháis algo, os parece escuchar. Claro, esa es una captura de pantalla que hice de cuando registré 106.67 de unidades microtesla, para que la gente pueda tener una idea, ¿no? Sí. Muy interesante. Si puedes poner alguno de los rostros también sería muy interesante. A eso iba, pero como te has puesto a comentar ahora esto, pues me he ido directamente. Pero bien, ¿te refieres a eso? Claro, eso fue en la entrada de la casa, por ejemplo. Así registré un promedio de 350 rostros sacados de más de 3.000 fotografías que he registrado el año pasado. Interesante. Vamos a ir pasando nada más. Poquito a poco. Ahora bien, mientras pones algunas escenas en pantalla, yo quería terminar de relatar lo que ocurrió en el cine. En el momento en que el obispo se baja del escenario y camina hacia nosotros para ver por qué gritaba el camarógrafo, habían unas botellas que alguien había dejado hace muchísimos años en una esquina del cine, porque era un cine abandonado, y las 3 botellas se cayeron al piso y comenzaron a rodar. O sea, estaban puestas en el piso, pero se cayeron horizontales y comenzaron a rodar, porque como todos sabemos, las salas de cine van hacia abajo, tienen una pendiente, ¿verdad? Y las 3 botellas comenzaron a rodar y llegaron hasta la mitad y se detuvieron, pero como si alguien las hubiera detenido. O sea, no es que perdieron velocidad y se detuvieron, sino se quedaron estáticamente detenidas a mitad del camino, en la pendiente. Y en ese momento el sacerdote, perdón, no era un sacerdote, era un obispo evangélico. Él dijo qué es lo que está pasando, y él sacó una Biblia del bolsillo que tenía, en el bolsillo del saco. Y en ese momento la Biblia, cuando la abrió, salió disparada de su mano y se clavó en el techo, a 10 metros de altura, porque las salas de cine tienen un techo muy alto, y la Biblia se clavó en el techo como si alguien lo hubiera clavado con un clavo, y se incrustó en el techo a 10 metros de altura, y lo vimos todos. Y comenzó a arreciar más la lluvia. Dentro del cine estaba lloviendo y la temperatura bajó a niveles gélidos, nos estábamos congelando dentro del cine. Y en ese momento se bajó el brujo que estaba en la entrevista, en el plató de la entrevista, en el escenario. Y el brujo bajó y dijo que eso era una demostración de las cosas que la entidad que él había pactado, esa era una de las demostraciones de fuerza que hacía, de poder. Y él dijo, esto no, en realidad no es lo máximo que hace, esto no es una demostración de poder, es solamente un recordatorio para que todos sepamos de que esas entidades existen. Y en ese momento el brujo salió por la puerta, abandonó la entrevista y dejó de llover. Cuando él salió por la puerta dejó de llover.
Qué interesante. Y ¿se acuerdan de que yo había contado de que habían unas botellas que habían rodado hasta la mitad del cine, ¿verdad? En la pendiente, en la bajada por donde está la alfombra del cine, ¿verdad? Delante de todos nosotros, aunque ustedes no lo crean, las botellas comenzaron a retroceder estando en una pendiente de bajada, en una caída libre, y las botellas comenzaron a girar en reversa y comenzaron a retroceder a su posición original, subiendo hacia arriba, así, hacia arriba, hacia arriba. Físicamente eso es imposible. O sea, las botellas que habían comenzado a rodar por el piso, descendiendo, que se habían detenido a la mitad, comenzaron a rodar hacia arriba solas, las 3 botellas, hasta llegar arriba, hasta la esquina de arriba. Y la Biblia se cayó sola. La Biblia que se había clavado en el techo, se cayó sola al piso, de 10 metros a 10 o 13 metros de altura, se cayó sola de nuevo al piso. Y la temperatura volvió comenzó a sus niveles normales. Esto fue un día miércoles. El camarógrafo se fue corriendo, abandonó la sala de cine y se fue corriendo. Esa es otra de las caras que he visto aparecer aquí. Se notan claramente que son rostros, pero a mi entender podrían ser intraterrenos también. Explícate un poquito. Sin desviarme del tema, por favor. Bueno, yo te voy a comentar para que la gente que le gusta el tema, ¿no? Supuestamente, ya que están viendo el programa, ¿no? De las cosas paranormales o cosas que no tienen explicación. En esta casa, antes de que yo la alquilara, 6 meses antes, vivía una familia de brujos, según los datos que yo he recopilado de los vecinos. En esta casa vivió una familia de brujos que hacían magia negra, hacían trabajo por encargo. A mí me da la impresión de que ellos han hecho algún ritual que ha abierto portales y no los han cerrado o no han desterrado. Entonces la casa se infestó. Pero yo, para poder investigar más, alquilé la casa y me mudé adentro. Y estoy aquí hace 2 años. Y vivo con las entidades. Qué bueno. Y eso me da oportunidad de registrarlas científicamente. Utilizo todas las herramientas que alguien pueda utilizar para estos fines. Todas las fotografías, videos. Tengo miles. Tengo más de 3.000 fotografías de eventos paranormales ocurridos aquí. Mi intención no es la fama. Mi intención no es el reconocimiento. Mi intención es descubrir por qué existen estos fenómenos paranormales. Ya que yo soy una persona que se considera de ciencia. Y ahora creyente. Antes era escéptico. Era ateo. Ahora me volví creyente. Bueno, yo te voy a decir que me volví creyente a raíz de todas las situaciones paranormales las que he vivido, obviamente, ¿no? Un amigo mío que yo considero que sus investigaciones están por encima de lo que yo hago. Tenemos casi la misma cantidad de años. Somos contemporáneos en investigación, pero él tiene un promedio de 100 investigaciones realizadas. Estando ahí, él en el año 2009 hizo una investigación de un caso de exorcismo en el Perú, en Lima, y en el momento en que estaban realizando el exorcismo a una joven, comenzó a salir sangre de las paredes. En ese momento, yo te digo que aunque seas ateo, en ese instante, cuando veas salir sangre de las paredes durante un exorcismo, comienzas a creer en Dios de todas maneras. Porque hay eventos paranormales que ya no podemos dominar. Yo mismo en el año 2017 realicé una liberación a una casa estando solo, sin luces, no había corriente, iluminado por una vela, y yo mismo hice un exorcismo estando solo, de madrugada. Y yo creo que es necesario que apeles a todos los recursos religiosos que te puedan ayudar. Pero te voy a ser sincero, dentro de todo lo que he descubierto y todas las magias, como Umbanda, Quimbisa, Quibayo, la religión palera, ¿tú me dejo entender? Creo que los mejores exorcistas, incluso más que los exorcistas de la curia episcopal, de la iglesia, a mí me lo ha demostrado un mago del caos, un practicante de magia del caos. Logró sacar un demonio de un sitio en 2 segundos, lo que a cualquier otro le hubiera demorado un montón de intentos. En 2 segundos erradicó un demonio de un sitio.
para mí son los mejores exorcistas que puedan haber. Son los más rápidos. Lo que tú estás viendo, hay dos entidades en esa cortina. Es una fotografía que yo realicé aquí en la casa. Fue la primera fotografía que saqué aquí en la casa. En la casa comenzaron en noviembre del año 2020. Comencé a ver destellos inicialmente. Destellos blancos, como si alguien disparara un flash de fotografía. Y comencé a ver destellos por todos lados. Y luego de esto comencé a ver, a los días, comencé a ver ventanas donde no existían. Comencé a ver ventanas con huecos negros. O sea, marco de madera, pero adentro el interno de la ventana era completamente negro. Y a los pocos días comencé a sentir olor a metano. Toda la casa se llenó de olor a basura, olor a desagüe. Y comenzaron a aparecer los rostros que estás viendo como en este momento, o el de la cortina. El de la cortina es como si fuera un niño. Y a la izquierda, en la cortina, apareció un hombre. Pero para mí no eran nada santos. Eran entidades no humanas, que tienen apariencia humana, pero no son humanas. Luego de esto comencé, no los veía, pero escuchaba gruñidos varias veces. Cuando he caminado en la casa, en las noches escucho gruñidos. Y es bastante frecuente que a partir de las 2 y cuarto, 2 y 15 me refiero, o 2 y 40 de la madrugada, comienzo a oler olor a excremento en toda la casa. O huele bien a metano, olor a basura, o olor a excremento. Y el olor desciende a las 4 de la madrugada. Entre las 2 y 15 o 2 y 40 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada. Esas son las horas más álgidas, más difíciles. Bueno, pero quiero terminar de contar la historia del cine. Luego de esto nos fuimos todos, abandonamos el cine, ¿no? Y ya no regresamos más a grabar ahí, ya no queríamos regresar después de todo lo que había ocurrido. Y esto sucedió un día miércoles, yo me recuerdo, en el 99. Y pasaron 3 días, era el día sábado, y me llaman de una estación de policía, aquí en la capital, me llaman de una estación de policía a las 8 de la noche, y me dijeron si podía ir a identificar un cadáver, y yo no sabía de qué se trataba, y me dijeron de que había habido un asalto, unos malhechores habían entrado a un local comercial a asaltarlo, y alguien se había opuesto al asalto, un joven, y lo habían asesinado por ofrecer resistencia. Y me dijeron de que este joven no tenía documentos encima, pero en el bolsillo de la camisa tenía mi tarjeta personal. Entonces querían saber si yo podía ir a identificar al cadáver. Entonces, cuando recurrí al día siguiente para los efectos de la verificación de quién era el desafortunado, resulta que había sido el camarógrafo que trabajaba conmigo. Había ido a una tienda en el momento justo que la asaltan. Y lo curioso del caso que yo escuché por comentarios de la policía es de que se acerca uno de los delincuentes donde el joven, y sin mediar palabra, no le dijo nada absolutamente, no le dijo dame tu dinero, dame nada. Uno de los delincuentes se acerca donde el joven, le puso una pistola en el pecho y le dijo yo soy el diablo, y jaló el gatillo. O sea, obviamente yo sé que para la gente que no estaba inmersa en lo que sucedió anteriormente 3 días antes, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero para nosotros que estuvimos ahí, tiene todo el sentido del mundo. El delincuente se acercó a él, no le dijo nada, solamente sacó el arma y se la puso en el pecho y le dijo yo soy el diablo, y lo mató. Y eso ocurrió al 3er día, y él decía, cuando estuvimos en el cine, la voz me dice que me voy a morir a los 3 días a las 2 de la tarde, y el asalto fue a las 2 y 15 de la tarde, a los 3 días. Sorprendente. Para esas épocas yo ya investigaba estos eventos completamente. Yo envié también, no sé si lo has podido descargar, un video, no sé si se puede compartir un video. El hotel. Una investigación que hice el 11 de septiembre, hace una semana, en un hotel donde me llamaron y me dijeron de que aquí en mi ciudad,
de que habían entidades, se habían visto sombras en las paredes, en los pasadizos, y pasaban cosas raras y se movían las cosas solas, Sí, sí. habían ruidos. Entonces, yo lo que hice es, fui solo, acompañado solamente por la persona que administraba el sitio, y registré 2 voces utilizando psicofonías, utilizando Spirit Box. Registré 2 voces de hombres y una mujer. Y luego de eso Carlos, me dijeron de que Carlos, ellos no tenían luz, un momento, por favor. pero Carlos, no se mostraron malos, o sea, no Carlos. se mostraron agresivos. Carlos, un segundo. ¿Te acuerdas cuando hemos empezado la interferencia esa continua que se escuchaba? No sé si puedes tocar algo, pero para que se quite el sonido. Y referente a, estoy leyendo los comentarios de un posible grito, a mí me lo ha parecido. Por eso, entre medias, mientras que hablaba y seguía hablando Carlos, he sonreído, porque es que a mí me ha parecido escuchar un grito desordecedor, pero femenino. Me atrevería a mojarme diciendo que he escuchado un grito femenino de fondo, pero el sonido continuo sí es como una interferencia en la transmisión que se ha acoplado, y al inicio, cuando hemos empezado a charlar en privado, también ha entrado. No puedes hacer nada, ¿no? Pregunto, Carlos, el sonido continuo, ¿qué se oye? No puedes tocar nada, ¿no? No puedes modificarlo, quiero decir. Bueno, puede haber algún ruido del ambiental, ¿no? De los vecinos y cosas así. Es acople. Para mí, personalmente, es acople. No lo consideraría como titularlo como paranormal. Ese grito que me ha parecido escuchar y una voz posteriormente, pero bueno, no quiero ir diciendo para no sugestionar ni que parezca un intento de... Pero bueno, este programa queda grabado, entonces se puede revisar luego, lo puedo revisar luego. Por eso te preguntaba ahora, Carlos, si mientras estamos en el directo puedes tocar algo en el ordenador para intentar retirar ese acople que hay, que es un sonido continuo. Ya, eso es un acople, ahorita no puedo revisarlo, obviamente, Vale. No podría revisarlo en ese momento, ¿no? Vale, pues continuamos entonces. Lo que sí me ha pasado es de que aquí hay bastante interferencias electromagnéticas. Bastante. Ajá. Los niveles son elevadísimos, hay impedancia. Cuando he tomado fotografías, a veces salen borrosas las fotos. Ajá. Enfocando bien y nítido, las fotos salen borrosas o salen pixeleadas. Hay mucha carga electromagnética en el sitio. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, en este momento no puedo hacer nada, ¿no? Por eso te digo, tengo algunas interferencias, escucho raro, o sea, no escucho bien lo que me hablas, ¿no? O sea, ya eso lo hemos visto desde un inicio. Sí. No es la primera vez que me pasa. Pero, bueno, yo estaba relatando lo del hotel, nos hemos pasado más de 1 hora, la gente debe estar muy cansada, seguro, de escucharme. No, pero en el hotel logré registrar unos eventos paranormales tremendos, ¿no? Las luces se apagaban solas y cosas por el estilo. Perdóname, es que yo quiero ir al presente. Y más que no nos entendemos, pues te tengo que cortar. Mira, Remica, un beso y un abrazo desde aquí, por supuesto. Gracias por estar. Se escuchó perfectamente el grito y la voz de mujer. Está mencionando ella también. O sea, ya somos 2. Cuéntanos un poquito más de la casa en la que te encuentras ahora mismo en pleno directo. Luego pasamos, si te parece bien, al hotel. Pero por favor, cuéntanos un poquito más. Allá en Perú, donde te encuentras, danos un poquito más de información, y además de todo lo que nos han mencionado ya, ¿qué tipo de pruebas has intentado obtener en este enclave? Te he escuchado la Spirit Box, yo voy de cara, soy una persona que no creo, o sea, me creo un 5% de posibilidades de que realmente estás interactuando con la posible causa paranormal. Pero echando a un lado la Spirit Box, sí me gustaría, pero oye, vaya, es mi opinión personal, respetando a todos los compañeros. Pero tú, Carlos, que eres nuestro invitado hoy, de esta noche, además de la Spirit Box, ¿qué más aparatología has utilizado en la experimentación? Dentro de la metodología que llevas a tratar en una investigación, ¿qué más has practicado, intentado
realizar en esta interesante vivienda para poder obtener un registro o interactuar directamente. Dime que me has escuchado. ¿Me has escuchado? No siempre, escucho a veces un pitido. Es que eso es lo que estamos escuchando nosotros. Escucho un pitido a veces, un sonido muy agudo, como una alta frecuencia. No sé por qué ocurren esos pitidos. Tienes que haberlos escuchado alguna vez cuando has investigado tú también. Sí. Pero yo en este caso entiendo lo que dices, pero es que tampoco se te oye lo que es el interior del ordenador que está trabajando. Yo es que creo que tienes una interferencia continua que está haciendo mucho daño, está contaminando el audio. Pero bueno, te preguntaba, Carlos, así en breve resumen, ¿qué más pruebas has realizado dentro de esa vivienda? Dentro de esa vivienda, en la metodología que tú llevas a tratar en una investigación, ¿qué aparatos o qué tipo de pruebas has realizado en ese hogar? Ya, ¿qué tipo de pruebas? Sí. Lo primero que hago en una casa es registrar las diferencias de niveles electromagnéticos utilizando miligauss en unidades o en unidades microtesla. Eso es lo primero que hago, sí, para saber si hay diferencias de carga magnética en el ambiente, lo que me podría indicar que hay presencias. Eso es lo primero que hago. Lo otro es registrar psicofonías para tratar de entablar una cercanía con la entidad que podría existir. Eso me lo confirma, porque lo anterior podría ser solamente una carga eléctrica propia del ambiente, propia de la humedad, ¿verdad? Sí. De la carga de iones en el ambiente. Pero si en psicofonías sí logro captar voces, eso ya es una demostración que hay entidades ahí. Yo he hablado 7 minutos con un muerto. 7 minutos. Lamentablemente el muerto me hablaba en alemán y no le entendía nada, pero logró decirme su nombre. Y logré entender que él relató de que se había suicidado porque perdió a su mujer y la extrañaba mucho. Y se había suicidado antes de 1860. Eso es lo que logré entender. Pero el resto me hablaba en alemán y no entendí nada. Me dijo su nombre. Y luego hablé con una mujer en un lugar cerca de un restaurante a la 1 de la madrugada. Yo le pedí permiso al alcalde de la ciudad que me dejara grabar en las inmediaciones del restaurante que estaba cerrado a esa hora en la madrugada, porque la policía me detenía pues por hacer ese tipo de investigaciones. Y logré contactar. Nadie sabía. Es muy interesante ese caso y me dio pena la mujer. Esta mujer murió hace unos 30 años o 40 años. El restaurante queda cerca a la playa y el hijo menor de 3 años se cayó al mar y ella quiso rescatarlo, sacarlo del agua y también se ahogó. Se ahogaron el niño y la madre. Y mucha gente me había comentado de que habían visto a una mujer vestida de blanco con un vestido de flores que gritaba en la madrugada que su hijo está en peligro. Pero cuando iba la policía ya no había nadie. Y yo, gracias a las psicofonías, logré hablar con ella 6 minutos. Pero hablé así como estoy hablando contigo. Sí. Pero no podíamos vernos. O sea, ella no se apareció y yo no podía verla y ella tampoco nos podía ver. Es muy interesante. O sea, utilizábamos el Spirit Box 11, lo utilizábamos como puente entre ella y yo. Pero ella no me veía y yo tampoco podía verla. Y en medio de la conversación, bueno, ella contó de que el hijo se había caído, etcétera, etcétera, que el hijo tenía 3 años, no se acordaba del nombre del niño o no quiso decirlo, pero sí me dijo su nombre, se llamaba Gabriela. Y ¿sabes cómo dilucidé de que ella se había muerto hace unos 40 años? Porque no se acordaba la fecha, para ella no hay fecha. Es como si ella se muere, abre los ojos, está del otro lado, pero ya estamos en el 2020, ¿me dejo entender? Aunque bueno, en ese momento era el año 2015,
pero para ella no existía un tiempo. O sea, para ella es como si se hubiera muerto ayer. ¿Me dejo entender? Para ella no habían pasado 40 años. Para ella era el instante, porque ella me dice, me acabo de morir. Le dije, no, no te acabas de morir, o sea, te has muerto hace muchos años. Ella no sabía en qué año estábamos, no sabía cómo decirlo. Ella no sabía cómo explicar, no sabía en qué año estaba. Para ella estaba en otra época, pero delante mío. Entonces, ¿sabes cómo lo diludicé? ¿Cómo llegué al tema del año? Le pregunté quién era el presidente del Perú en esa época. Le dije, ¿en qué año estás? No sé, pero ¿cómo? ¿No sabes que estamos en el año 2015? No, ¿cómo vamos a estar en el año 2015? Es imposible, me dice, yo me acabo de morir. No, tú no te has muerto reciente, le digo, tú te has muerto hace muchos años. O sea, o no se acordaba, o no era consciente de que había pasado un tiempo. Para ella solamente abrió los ojos y estaba hablando conmigo. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ya. Entonces le pregunté, ¿quién es el presidente del país? Y me dijo el nombre del presidente. Y ese presidente fue presidente hasta 1968. Entonces así me di cuenta de que ella había muerto en esa época. Pero cuando ella abrió los ojos, ella estaba hablando conmigo nada más. Es un caso muy interesante para que lo tomen en cuenta todos estos investigadores que están escuchándonos, investigadores que están escuchándonos en este momento y cualquiera que vaya a ver nuestro programa. Sí. Ella se muere. Era una entidad. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente escuchó una voz que le hablaba y abrió los ojos y estaba yo ahí hablando con ella. O sea, han pasado 40 años, pero para ella se murió ayer. Qué bueno. Es lo mismo que me pasó en una investigación. Bueno, no me quiero ir por las ramas, voy a explicar algo muy interesante. Estábamos en plena investigación, hablando con la pobre chica esta muerta. Ella dijo que tenía 30 y tantos años, que tenía un vestido de flores abotonado hasta la mitad, que el hijo se acababa de morir, que tenía 3 años, que estaba en el puente donde yo hice la investigación, se había caído al agua y no había podido volver a subir. Y ella dijo que estaba buscando desesperadamente a su hijo, y en ese momento entró la voz del niño. Y el niño comenzó a decir que buscaba a su mamá. Y yo le dije que su mamá estaba delante de ella. Y el niño me decía que no podía verla. Y ella podía escucharlo, pero tampoco podía verlo. O sea, inclusive entre ellos mismos no se pueden ver a veces. Están como en diferentes planos existenciales. ¿Me dejo entender? Sí, o sea, los dos están muertos, pero no en el mismo plano dimensional. Qué interesante. O dentro del mismo plano dimensional hay otros microplanos y no pueden verse. Pero no es el caso de todos, porque yo he sabido de... Pero tú desde tu plano sí de fantasmas que van en parejas, o sea, una pareja de esposos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en este caso, el niño, la madre y yo estábamos hablando a través del Spirit Box 11, frente a frente, pero no podíamos vernos, ni él, ni yo, ni nadie. Solo las voces, o sea, el aparato servía de puente para todos nosotros. Y yo le decía, pero ¿cómo es que hablas conmigo? Porque puedo escuchar tu voz. Algo así como en la película Los Otros, ¿me dejo entender? Sí. Que no saben que están muertos o cosas por el estilo. Sí. Un caso así me pasó el año pasado. Si me dejas comentarlo muy breve, no voy a comentar todo el caso. La gente, si no, van a terminar incendiando la computadora porque deben estar odiándome por tanto caso largo. Tenemos más de una hora hablando, 1 hora 23 el minutos. El récord le tenemos en más de 6 horas. No, sí, así la que gente después no va a querer ver el programa. Pero bueno, no te preocupes. Yo hice una investigación en una casa de la cual yo no tiene propietario, una casa que está en ruinas. Sí. Y yo hice una investigación en una casa donde se había visto una mujer joven de promedio 26 años. Y logramos contactarla utilizando el Spirit Box 7, con un grupo que se llama Caminantes de la Noche, que es muy conocido aquí en Lima, Perú. Y logramos hacer el contacto con la chica, con la persona que decían haber visto, una mujer. Y la chica, en el momento que habla con nosotros a través del Spirit Box, dijo que se estaba quemando. Pero tómalo muy en cuenta. Ella dijo que se estaba quemando. Me estoy quemando. Entonces yo le dije, pero ¿dónde te estás quemando? Porque no hay ningún incendio. Y me dijo, me estoy quemando arriba. Estoy arriba. ¿Dónde estás? Arriba.
Pero la casa es de un solo piso. La casa es de un solo piso actualmente, es de un solo piso. No hay ningún incendio, es una casa semi abandonada, ¿no? Tiene propietario, pero está en ruinas, ya no la habita nadie. El dueño me había permitido entrar, el dueño me dio las llaves. Yo hablé con él. Entonces, nos quedamos con la idea y comenzaron a meterse muchas voces. Yo le pregunté cuántos eran y nos dijeron que eran 10. Que estaban adentro de la casa atrapados, porque algo no los dejaba irse. Pero el caso es impresionante, ¿eh? Dentro de esas cosas escuchamos un gruñido. Algo gruñó mientras hablábamos con ellos, con los 10. Hablaban hombres y mujeres. Y ella dijo de que su hermano también estaba en la casa. Ahora, para que el relato se ponga más interesante, voy a contar la otra parte. Yo hasta ahí no tenía ningún dato referencial de la casa, solamente de que en esa casa se veía algo porque un amigo mío hace 5 años antes había alquilado la casa, pero mi amigo ya había fallecido de cáncer, no había mucho que preguntarle más. Él me dijo que en la casa se veían entidades. Entonces luego de esto nos retiramos de la casa. Yo he regresado a esa casa en 6 oportunidades. Está en varias entrevistas de televisión. He regresado con canales de televisión a hacer entrevistas en la casa. Y bueno, registré todos los eventos paranormales que puedan haber. Inclusive logré fotografiar en el sótano de la casa, porque tiene un sótano. Logré fotografiar 2 entidades oscuras. Son unas sombras y logré fotografiarlas. Pero yo no tenía ningún dato de la casa, de lo de la que se estaba quemando o algo así. Entonces hablé con el dueño y me dijo de que la casa hasta 1940 había tenido 3 pisos, pero que a mediados de 1940 él creía que en 1945 la casa se había incendiado y se habían quemado completamente los 2 pisos superiores. De ahí viene la historia que la chica decía que se estaba quemando en el piso de arriba. O sea, ella está como en un bucle de tiempo, en una burbuja de tiempo, ¿me dejo entender? O sea, para ella, ahorita, en este momento, en este instante, ella se está quemando. Sigue repitiendo todos los días la misma burbuja. Entonces yo llevé 5 mediums, llevé a la vidente más poderosa de este país. Y ella me dijo de que la chica había sido asesinada. Y que dentro de la casa habían otras entidades y había un hombre joven. Eso me lo dijo antes de que yo hiciera la psicofonía. Y cuando estuve con ella, con la muerta, yo le pregunté a ella, ¿quién es el hombre joven que está contigo? Y ella dijo, mi hermano. Su hermano estaba ahí con ella también. Y luego cuando hablé con el dueño no era el mismo. El dueño compró la casa en 1960. Esa casa ha tenido 3 propietarios. Él me buscó los archivos de las ventas de las casas, de la casa, me buscó los archivos de la venta de las casas y encontró de que había sido vendida en 1943, en mayo de 1943, y que la casa había sido construida en 1917. Entonces yo llevé a varios mediums, pero no le di ningún dato, solamente algunas fotografías y ellos me acompañaron a la casa. Y aquí viene lo más sorprendente, pero esto sí te va a dejar impresionado. Me llama por teléfono, yo publiqué una breve historia de la casa sin fotografías. Publiqué una historia de la casa en mi página personal del Facebook. Y me contacta una medium de República Dominicana que yo nunca he visto. Y me dijo de que ella había tenido un mensaje. Leyó mi crónica, mi relato, y tuvo un mensaje, y que ella se había puesto en contacto con la muerta, y la muerta le dijo su nombre, y le contó la historia. La chica muerta le contó la historia, pero completa, la historia completa. Y a esta medium yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida, y le dijo de que su papá compró la casa en marzo de 1943 y que murió su mamá. Ellos eran 4, era papá, mamá, hermana y hermano.
y muere la mamá de una enfermedad terminal en mayo de 1943, y que su papá hizo un ritual utilizando grimorios, utilizando un libro antiguo, hizo un ritual para revivir a la mamá. Y yo le dije, ¿y cómo? Le pregunto a la medium, ¿y dónde? O sea, ¿cómo es que ocurre el incendio? ¿Sabes lo que yo pensé? Antes de terminar la historia, les voy a comentar de que yo me hice o sea, como todos, ¿no? Cuando no tenemos mayores datos, nos armamos hipótesis, ¿verdad? Efectivamente. Yo pensé de que esta chica y el hermano debieron haber hecho alguna especie de ouija o algo que abrió un portal y se incendió la casa, o algo por el estilo, y quemaron la casa y se murieron adentro del incendio, ¿verdad? Eso es lo que yo supuse. Y la medium me dijo que estaba completamente equivocado, que el padre de la chica hizo un ritual en mayo para revivir a la mamá, a la muerta, cuando la mamá justo se muere en la cama. Hizo un ritual demoníaco y abrió un portal. Y en el portal se metió un demonio, un elemental. Eso me lo había dicho uno de los mediums. Yo fui con 5 mediums a la casa y uno de ellos me dijo, el demonio que vive, el que tiene atrapado a las 10 almas en esta casa es un demonio. Y él impide, los tiene como encadenados, e impide que las almas salgan de la casa y eleven, vayan a otro plano dimensional. Los tiene atrapados a todos en una burbuja y no pueden salir de la casa. Entonces, yo le pregunté eso a la medium, a la de República Dominicana que me estaba contactando, ¿no? Que no me conocía. Y me dice de que, hablando con la muerta le dijo los nombres de las personas que estaban dentro de la casa. Y le dijo que ella no tenía 26 años como yo pensaba. Tenía 23 años y 9 meses. Y el hermano tenía 17 años. Un poco menos de 17 años, creo. Y que el padre, escucha porque la historia es impresionante, sí, trágica, es una súper tragedia. El padre hace el ritual para revivir a la madre y dentro del ritual lo que tenía que hacer era ofrendar 2 sacrificios humanos y mató a sus propios hijos. El padre la mató a ella, a la chica, y mató al hermano para darlos en ofrenda con tal de que su esposa resucite. Y la esposa nunca resucitó. Y ahora, ¿cómo oculta los cuerpos? Y el padre prendió fuego a la casa para desaparecer los cuerpos y quemó el 2º y el 3er piso. Qué bueno. ¿Y sabes qué es lo que me dijo la medium? Que la chica está enterrada en el sótano porque los cuerpos nunca se calcinaron. Y el padre enterró a los cuerpos de los hijos calcinados, o sea, a medio calcinar, y están enterrados debajo de una escalera en el sótano. Y curiosamente, la primera medium con la que yo fui, que es la vidente más poderosa del Perú, ella me dijo de que la chica está debajo de una escalera. Entonces me lo confirmó la otra medium que me dijo que está debajo del sótano, debajo de la escalera. Me dijo, hay una escalera en la casa, yo no la conozco, me dijo, nunca he visto ni siquiera una fotografía de la casa. Y me dijo, hay una escalera que conduce a un sótano. No, le dije, la casa no tiene sótano. Sí tiene un sótano. Y eso me lo había dicho la primera medium, la primera vidente. Es una vidente, no es medium, es vidente. Y me dijo, debajo de una escalera está enterrada la chica. Qué bueno. Me lo dijo también un medium que fue con nosotros, cuando fui con un canal de televisión, y me dijo, acá hay un sótano. No hay sótano, le digo, la casa no tiene sótanos. Sí hay un sótano. Y la chica está en el sótano. Eso es lo que te quería preguntar. Después de haber ido con los 5 mediums, y después de haber hablado con la sexta, que era una medium, en total, ella me dijo que la chica estaba enterrada con su hermano debajo de una escalera en el sótano. Entonces le pregunté al dueño, porque hasta ahí yo nunca había visto ningún sótano, nunca habíamos bajado a ningún sótano. Entonces le pregunté al dueño, después de haber hablado con todas estas personas, y me dijo que efectivamente la casa tenía un sótano, pero que la entrada estaba clausurada, por eso no la había encontrado, que estaba detrás de una gruta donde había una virgen. Y que detrás de la gruta de la virgen había una puerta, que yo no lo sabía. Y la encontramos. Regresé a la casa una última vez más, regresé con una medium muy poderosa que se llama Soraya de Los Ángeles, una excelente colega, excelente amiga,
una medium maravillosa que bajó conmigo y cámaras de un canal de televisión. Ese programa fue transmitido en un capítulo del programa mexicano Al Extremo de Azteca TV. Y bajamos con cámaras de televisión al sótano. Encontramos la entrada y bajamos. Y hablamos con la chica. Ahí ella contactó a la chica. Y yo sabía el nombre, que nunca lo había dicho, porque me lo dijo la medium de República Dominicana. Y me dijo, la chica se llama Flor. Y cuando hablamos por el Spirit Box 8, le pregunté, ¿cómo te llamas? Y yo sabía el nombre, yo era la única persona que sabía el nombre. Y ella dijo, me llamo Flor. ¿Y sabes a quién contactamos? Entre todos los 10 muertos que hay en esa casa, a la mamá que se murió en mayo del 43. Y hablé con ella, y la mamá, ¿sabes lo que dijo? La medium Soraya de Los Ángeles dijo que había una mujer adulta que tenía mucha sed, mucha hambre y mucha sed. Y yo hablé con ella, con la mujer adulta. Yo le dije, ¿tú eres Flor? No soy Flor, me dijo. Yo soy su madre. Y ahí me di cuenta de toda la tragedia que había ocurrido en la casa. Y al final nos despedimos porque yo tomé unas fotografías en la oscuridad completa y logré fotografiar 2 entidades oscuras. Son unas sombras, son elementales. Y tuvimos que salir, no huir, sino me refiero clausurar. Clausuramos la casa y salimos. Carlos. Y el dueño le conté todo lo que había pasado y clausuró la casa. La casa existe actualmente, pero está tapada con cemento para que nadie pueda entrar. Una historia trágica. Eso ocurrió el año pasado. Totalmente trágica. Espero que te haya gustado la historia. No me ha gustado, me ha encantado. Lo que pasa es que hay una cosa que me está distrayendo y no te voy a engañar. Pero me ha encantado la historia y encima posible realidad, por supuesto. Y más de 5 mediums que de esas 5, pues 2 o 3 personas corroboren, lleguen a la misma conclusión de que sea abajo en el sótano. Me ha parecido muy interesante. Una pregunta. En la vivienda en la que tú estás ahora mismo, ¿a cuánta X distancia hay viviendas? Porque perros, yo estoy escuchando un perro constantemente y en comentarios también están escuchando perros que están ladrando continuamente. Pero yo quería preguntarte, además de los perros o perro que haya alrededor, me lo tienes que confirmar tú, por supuesto. También quiero que me digas si hay viviendas alrededor tuya, de donde te encuentras. ¿Tú te refieres a las interferencias de lo que escuchas acá? No, interferencias no. Mi pregunta es, sepárate, porque te estoy viendo la coronilla de la cabeza nada más. ¿Me oyes? Que digo, Carlos, que la primera vivienda más cercana a donde tú estás ahora mismo, ¿a cuánto está? ¿Te refieres a la vivienda a la que acabo de contar el caso? No, está silenciado tu micro. Perdón, es que tengo aquí al pequeño que ha venido a beber agua. Quería decirte que ¿a cuánto tienes la primera vivienda que hayan personas físicas como vecinos tuyos? No entiendo la pregunta. No entiendo. Que si tienes vecinos al lado tuya. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Tienes vecinos al lado tuya de esa vivienda donde estás ahora mismo? Que si hay perros y cosas así. Y personas, vecinos. Sí, claro, hay viviendas alrededor, junto a esta, obviamente. Vale. O sea, si escuchan por ahí algo así, sí, o como gatos, sí, por supuesto. Hay varias viviendas y hay muchos gatos. Hay gatos en el techo, no sé cuántos, miles. Toda la noche caminan gatos en el techo, pero creo que solamente en esta casa, no en todas las casas. Solamente en esta casa caminan los gatos en el techo, te lo juro. Vale, es que... No sé por qué se atraen tantos, pero se llena de gatos. Y yo no tengo gatos, pero hay muchos gatos caminando en el techo, por ejemplo. Estamos hablando, sobre todo están conversando ahora Remica García y Susana Ríos, sobre todo que han escuchado una especie de lamento. Y es que yo he escuchado también como un posible lamento también. Antes me ha parecido un grito desgarrador. Ahora parece un lamento. Los perros sí los escucho constantemente.
pero al menos para dejar las cosas claras, si tenías, estabas en la última casa en la montaña o si tenías vecinos en la cercanía. Claro, eso no se puede saber, ¿no? O sea, a menos que escuches algún ruido junto al micrófono, a eso me refiero, ¿no? O sea, un ruido directo, ¿no? Un ruido directo, ¿no? Vale, vale, vale. Por ejemplo, eso de la respiración que escuchó una amiga, ¿no? Era algo que influyó directamente en el micro, ¿no? No era algo de los vecinos, era algo durante la entrevista, ¿no? O el gruñido, ¿no? Que escuchó un gruñido. Pero en antes, por ejemplo, sí hay unos perros que han estado haciendo bulla. Hace unos 10 minutos han habido unos perros haciendo bulla, obviamente, ¿no? Vale, vale, vale. Pero al menos yo creo que la entrevista por ahora ha sido interesante. Me hubiera gustado mostrar algunas de las fotos más que he captado, ¿no? No se ha dado, pero en una futura entrevista puedo prometer muchas fotografías y videos. Por supuesto, pero espérate que no hemos terminado. A ver, si te parece bien, como seguimos con el RQR, con el sonido continuo, te voy a pedir que te salgas directamente. Voy a poner el vídeo del hotel y cuando termine con el vídeo del hotel, te veo ahí y te vuelvo a meter en el directo. ¿Te parece buena idea? Claro, pon el video. A ver si quitamos ya la interferencia una santa vez. Te sales directamente, vuelve a meterte en el enlace y pides para que te meta yo en el directo. Pero en remedias no te voy a meter porque vamos a poner el vídeo del hotel. ¿Te parece? Venga, pues quitamos tu ventana. Salte tú directamente como hicimos al principio. Por favor. Vamos a ver el vídeo del hotel que ahora Carlos Valle nos va a presentar. Carlos, salte directamente. Quítate del directo, por favor. Que no quiero aquí, a ver si voy a meter yo la pata. Y tengo aquí esta ventana ya abierta del hotel. A ver. Vale, pues ya tenemos fuera Carlos. Y vamos a introducir el vídeo del hotel. A ver. Vamos a ver si quieres ir. A ver. El que está tosiendo es mi pitufo. Vaya por delante. Para evitar dudas. A ver.
¿Me oyes, Carlos? Espérate que estás en mute. ¿Me oyes, Carlos? De morda la vez. ¿Me oyes? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, pedir disculpas para los que estáis todavía en el directo porque se han juntado muchas cosas. Quería poner el vídeo del hotel, ha sido imposible. Voy a intentarlo de nuevo. Y a la vez, pues el pitufo, disculparme, pero se ha despertado para venir a por agua y le he tenido que mandar para arriba. Así que cosas del directo y... A ver, esto ahora, que quiero comprobar a ver si se oye. Vale, se me oye bien. ¿Me oyes, Carlos? A ver, si quieres... se ha juntado todo. Vale. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles, o no entraba 475, que es el sueldo. No entraba. Digamos que era... Muchas gracias, Susana Ríos, y quienes estáis comentando, que disculparme, pero ha pasado eso. Es que dice la buena de Susana, tranquilos, os esperamos, el programa está sensacional, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a volver a poner de nuevo este vídeo del hotel que estábamos hablando antes con Carlos Valle. Disculpad de verdad, pero ha pasado así y ya está. Vamos a mantener silencio, te voy a poner en mute, Carlos, me voy a poner yo en mute y así evitamos todo tipo de dudas para poder visualizar este vídeo. Y la verdad, muertísimo. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles, o no entraba 475, que es el sueldo. No entraba. Digamos que era... Lo voy a poner de nuevo 2 veces más y ya de continuo y luego ya que nos explique. Y la verdad, muertísimo. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles, o no entraba 475, que es el sueldo. No entraba. Digamos que era... Y la verdad, muertísimo. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles, o no entraba 475, que es el sueldo. No entraba. Digamos que era... Vale, luego si hiciese falta, después de la explicación Bueno, de quisiera explicar de que en esta investigador y hotel divulgador hace Carlos, 2 que semanas nos me explique. contactó la administradora y me dijo, es un hotel cerca a mi ciudad, ¿no? A unos 2 kilómetros, y me contó de que había presencias, sombras, y de que había visto caminar sombras, habían visto una mujer, creo, caminando. Luego, en conversaciones con ella, después me dijo de que la mujer tenía ojeras, era muy ojerosa y caminaba con una especie de toalla, una toalla color celeste en la cabeza. Y bueno, yo hice la parte de mi trabajo, o sea, registré niveles electromagnéticos elevados, de más de 35. En psicofonía registré 2 voces masculinas y una mujer que no se identificó, pero dijo que ellos estaban ahí, y yo le pregunté en ese momento que yo hacía la exploración con la cámara que ustedes están viendo, que si ellos eran los que estaban haciendo el juego de luces, y la mujer dijo obvio, y luego le pregunté de nuevo, me dijo sí, somos nosotros, y yo le pregunté qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y ella me dijo de que buscan luz.
sea, me dan a entender que buscan paz, obviamente, ¿no? Pero está muy cerca, ¿verdad? No hemos podido liberar la casa. En realidad yo me dedico a investigar los lugares, pero yo no soy un liberador de casas. Entonces, en ese caso yo ya recomiendo a otra persona quizás que pueda hacerlo, ¿no? Lo que yo le recomendé a la señora es de que ponga velas, que barra el piso con sal, para que baje un poco la carga electromagnética del lugar. No porque la sal tenga propiedades religiosas, al menos yo no lo encaro de esa forma, sino que la sal tiene propiedades minerales en su estructura molecular y recoge los iones del ambiente. Entonces yo le dije que barra utilizando sal marina, que es lo que le va a recomendar mucha gente también que están en el ambiente de la magia y cosas por el estilo. Y luego de eso logró bajar un poco la presión del lugar. Luego le recomendé que ponga velas, haciendo una petición a deidades superiores como Elohim, Adonai, a Yahvé o a la Virgen María, que hiciera peticiones para que las almas que estuvieran ahí se retiraran y alcanzaran el plano dimensional al que deberían ir. Y parece que ha bajado bastante la tensión, aunque en el segundo piso del hotel todavía me dice que sienten pasos y sienten una presencia y no se siente muy bien, porque yo recorrí el hotel y cuando entré en algunos pasillos yo presentía temor, o sea, podía presentir la sensación de miedo sin yo tenerlo, ¿no? Presentí el ambiente de baja temperatura, frío, helado, y presentí la sensación térmica del temor en la piel, en los brazos, se siente en los brazos sobre todo, otras personas lo sienten en la nuca, yo lo siento en los brazos, ¿no? Los brazos me arden. Entonces yo le dije que la entidad que estaba aquí no era muy buena, no era para nada buena realmente, ¿no? Pero no he podido erradicarla. Habría que hacer un ritual de destierro, otra cosa que un mago domine, obviamente, ¿no? Eso ya no es lo que yo hago, por supuesto, ¿no? Yo soy un investigador serio, no soy un cazafantasmas. Yo investigo la historia del lugar, retrocedo 100, 200 años, lo que sea necesario, para tratar de encontrar, ¿no? Las causas. Esto es importante. Alguien dice que las luces se encendían solas, sí. Eso es cuando estaba haciendo mi investigación, registrando niveles electromagnéticos. En ese momento comenzaron a prenderse y apagarse las luces. Y en psicofonía yo le pregunté y me dijo de que sí, la mujer dijo de que eran ellos los que estaban ocasionando esos efectos paranormales. Eran ellos, me dijo. Y lo que sí, después de las limpias que ella ha realizado, la administradora, utilizando velas y utilizando la sal, los eventos paranormales han bajado un poco, pero en el segundo piso se siente aún la carga esa magnética fuerte, donde los brazos, sientes que algo te camina por los brazos, por ejemplo, sientes sensación de temor en los brazos. No sé si tú has podido ver algo así anteriormente, ¿no? Y lo que sí, se sienten soles, sí. Lo que ustedes están viendo es algo. Yo estaba solo en ese momento. Ahora, si ustedes escuchan algunas voces o algo, puede ser los inquilinos del hotel, obviamente, ¿no? Yo no registré en ese momento voces, pero por psicofonía sí. Pero en el video, si ustedes registran alguna voz, sienten voces, deben ser los inquilinos del hotel, ¿no? Las voces propias, de gente viva, a eso me refiero. Sí, están hablando. Son personas físicas, sí. Una voz femenina, yo creo. También te preguntaban si el ascensor se estaba moviendo solo, además de lo de las luces. El ascensor, si se movía solo. Carlos, ¿el ascensor se movía solo? Yo estaba solo. Estaba solo registrando piso por piso. Pero había gente en el hotel, obviamente, ¿no? Habían algunos gente hospedada en el hotel. Es un hotel que no está en muy buenas condiciones, pero ustedes pueden ver, no se ve muy bonito, ¿no? O sea, es un poco tétrico. Carlos, te preguntaba Susana dentro de esa pregunta que había formulado,
si también se movía el ascensor solo. Si es que hay ascensor en el hotel. Ahora, ascensor no había. Ascensor no había. Vale. Solo es un hotel de 3 pisos. O sea, lo que vemos al fondo no es un ascensor entonces. Genial. Perfecto. Yo creo que para finalizar por ahora está bien, aparte de que no te escucho mucho. Sí, está costando. Adivino lo que hablas, porque el volumen lo escucho muy pequeñito, apenas te escucho, realmente. Pero yo espero que al público le haya gustado. Y el sonido sigue continuo, sigue. Sí, hombre, por supuesto. Vamos a poner 2 veces continuas más este vídeo, ya que nos ha costado presentarlo, ya por orgullo personal, más bien, y luego ya iremos despidiéndonos poco a poco. ¿Te parece? Venga. Te pongo en mute, me pongo en mute y lo vemos 2 veces más. Y la verdad, muertísimo. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles. O no entraba 465 el sueldo. No entraba. Digamos que era para el otro lado. Y la verdad, muertísimo. No cubría la quincena, no cubría, digamos, medio sueldo. O sea, no, en 15 días no entraba 450 soles. O no entraba 465 el sueldo. No entraba. Digamos que era. Sí, la verdad es que lo de las luces es un tanto interesante, sí. La verdad es que si me permites, quiero hacer una pequeña aclaración. Quiero hacer una pequeña aclaración. Por supuesto. Sí. ¿Tú te has dado cuenta que las luces se prenden y se apagan siguiendo un patrón? Desde el fondo hasta acá. Empiezan allí, cerca de la puerta frontal, al fondo, que parecía un ascensor, y acaban lo más cercano a los testigos. Eso es lo que he apreciado. Me daría la sospecha de que estaban utilizando el juego de luces, prender y apagar, como si fuera un código Morse. Posiblemente, ¿por qué no? Es la segunda vez que veo que pasa algo similar. Durante una de las exploraciones, una de las 6 exploraciones que realicé en esa casa abandonada, donde hablamos con una chica Flor, cuando fui con un canal de televisión aquí en Lima, llevamos el K2, que es un aparato que mide la frecuencia electromagnética en impulsos. Tienes que haberlo visto alguna vez. Y las luces se prendían y se apagaban, marcando un patrón también. Entonces, eso me da a entender de que posiblemente ellos utilizan el juego de luces para tratar de comunicarse. O sea, no es que se prendan y se apagan solas, desordenadamente, sino de que me indican un patrón de luces, de juego de luces. ¿Me dejo entender? Carlos, ¿me oyes ahora? Sí, pero tu imagen se detiene por ratos. Vamos a cambiar esto. Darme un segundo. Estoy cambiando. Sí, escucho muy bajo, vale, pero te escucho. Ahora ya me captas, ¿no? Ya me oyes. Vale. Pero sí notaste lo del juego de luces. Sí, por supuesto. Yo creo que lo hemos captado todos los que estamos en el directo. Muy claro. Y a mi parecer, desde el fondo, viniendo hacia acá, mientras está hablando una señora. Nada, ahora se ha cortado porque he cambiado yo wifi rápidamente y ya está. Pero sí, ha costado que me oigas. Desde que hemos empezado directamente. ¿Qué te iba a comentar, Carlos? Los inicios, parte de los inicios ya no los has contado. Y encantado, por supuesto. Pero para ir finalizando, me gustaría que nos expongas cuál es el caso que consideres como paranormal
que para ti, tenga o no tenga explicación, haya sido el caso más determinante en tu vida que diga, mira, es el motivo para iniciar en el mundillo del misterio, o durante que ya eres periodista e investigador, pero ¿cuál es el más reseñable durante tu trayectoria que nos puedas regalar? Tenga o no tenga explicación, por favor. Te has puesto el mute. Lo has desactivado tú, me estáis saltando una ventanita. No por ahora, lo habías desactivado. Me estaba diciendo la ventanita que lo has desactivado, el micro. Bueno, ¿me has oído la pregunta? Partimos de una base. No la comprendo mucho, pero voy a tratar de explicar algo. Definitivamente, bueno, imaginación no es, porque ese evento de luces no ocurría normalmente, solamente cuando estuvimos haciendo la investigación. En algún momento la administradora me dijo de que las luces se prendían y se apagaban, pero independiente de los pisos, ¿no? Y justo ocurrió cuando yo estaba haciendo la investigación para registrar los niveles magnéticos, y en ese momento yo presentía una presencia cerca a mí, porque la podía registrar por miligauss. Y en ese momento es cuando ocurre lo de las luces, y yo prendí la psicofonía y logré captarlos a ellos en una transcomunicación, y ellos dijeron que ellos eran los que prendían las luces. La mujer lo dijo, nosotros somos. Yo le pregunté 2 veces y en la primera dijo obvio. Yo dije, ¿ustedes son los que están prendiendo las luces? Y la mujer dijo obvio. Y en la segunda pregunta me dijo, somos nosotros. Entonces eso me confirmó de que no era un evento de la corriente por un defecto, sino que eran ellos. Qué bueno. Pero la presencia del segundo piso no ha sido liberada. Es una presencia oscura. Pero bueno, por ahora es todo lo que he logrado, ¿no? Poquito a poco, como tiene que ser, paso a paso. Carlos, retomo la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es el fenómeno paranormal que consideres sea inexplicable o explicable que más te ha impactado de tu trayectoria? ¿Cuál es el fenómeno más interesante que pueda deleitarnos? Carlos, ¿qué fenómeno paranormal es el más... Ay, estoy bloqueado, perdonadme porque es que cuesta mucho esto. Carlos, ¿cuál es el fenómeno paranormal que has vivido, de los que nos has contado o te estés guardando en el bolsillo, que tú le hayas podido dar una explicación lógica o no y que nos puedas deleitar? Ya, lo que tú te refieres, ¿me escuchas? Sí. Te voy a nombrar de que está ocurriendo algo raro. Estoy escuchando cuando tú hablas una pregunta, que la misma pregunta se pregunta una y otra vez sin parar, como un bucle. Y cuando yo hablo, escucho luego que los parlantes sale mi pregunta, sale mi respuesta, sale varias veces como repitiéndose. Sí. Bueno, pero me voy a remitir a comentar. La gente quiere saber cuál es la experiencia paranormal más difícil que he tenido o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, una estilo. En el año 2017 yo realicé un exorcismo en una casa y delante mío a 1,5 metros, vi aparecer una entidad color verde de 1,90 metros de altura, casi 1 metro de ancho, y tenía una boca en el estómago. Una entidad demoníaca. Y la vi delante mío aparecer. Duró un instante, duró quizás 2 segundos, pero mientras aparecía y aparecía, porque era como si tuviera un cortocircuito. O sea, la imagen aparecía y desaparecía de nuevo, como intervalos de cortocircuito delante mío, a 1 metro de distancia, 1,5 metros cuando mucho, muy cerca. Y era muy grande, tenía 4 cuernos cortos, unos cuernos como de 5 centímetros. Los ojos rojos, era rojo intenso, rojo naranja, no tenía iris, o sea, los ojos eran rojo como rojo fuego, y tenía una boca en el estómago llena de dientes.
la entidad era muy ancha, medía casi 1 metro de ancho, pero la boca era muy pequeña, la boca mediría como 15 centímetros, en el ombligo tenía una boca llena de dientes, una entidad terrorífica, pero la vi solamente como un pestañeo, como quien ve, ¿sabes qué parecía? Un holograma, como que aparece y desaparece como cortocircuitos, y luego apareció en el piso de la casa donde hice la liberación. Al día siguiente apareció la imagen de un dragón, y lo tengo fotografiado, le tomé 3 fotografías. Y lamentablemente, bueno, siempre lo cuento, salió mal la cuestión. Cuando yo estaba realizando la liberación de la casa, debajo de una cama salió rodando una pelota roja. Esas bolas de plástico rojas de este tamaño que utilizan en los juegos de comida rápida como Kentucky, como McDonald's, que hay unos juegos para niños, no ponen unas piscinas de bolas de colores, donde los niños se meten en las bolas de colores. Ya, una pelota roja, una bola de plástico salió debajo de una cama y rodó delante mío y se detuvo delante mío. Curiosamente, en algunas películas de terror, como Horror en Amityville y cosas por el estilo, yo he visto este fenómeno ocurrir también en películas, que una pelota roja o una pelota de color sale de algún mueble y se detiene delante tuyo, frente a ti, pero como si una persona lo hubiera detenido con una mano transparente, invisible, ¿no? La bola la boté a la basura, no sé de dónde apareció. En la casa no había nada, la casa estaba vacía, no había ninguna pelota. Y cuando yo estaba realizando la liberación, la pelota apareció delante mío, ¿no? Esa liberación salió mal porque al día siguiente me robaron a todos mis perros y los mataron. Al segundo día hubo un desalojo en el segundo piso de la casa y a la inquilina le rompieron la mandíbula en una batalla campal. Y al tercer día el vecino del lado derecho se murió de un infarto a las 2 de la tarde. O sea, el entorno de esa casa se llenó de desgracias. Terminó muy mal esa liberación. Madre y esa mía. Entidad me ha perseguido durante años. Yo no sabía qué hacer con ella. Esa entidad la he tenido adherida durante mucho tiempo. Y un exorcista, que para mí es uno de los mejores del mundo, que vive en Miami, un cubano que vive en Miami, utilizando magia del caos, con un sigilo, logró erradicar a la entidad. Qué interesante. Yo la tuve adherida a esa entidad mucho tiempo, sin hacer posesión, o sea, no es que hacía posesión, solamente adherida a mí, ¿no? Me seguía a todos lados, ¿no? Qué bueno. Y posesión demoníaca, de los 4 casos, como hice en la presentación, puede regalar. Los 4 casos de posesión han salido muy buenos. Las entidades han abandonado a la persona felizmente. Yo he intervenido directamente. En muchos casos yo no intervengo haciendo la liberación, pero sí hago todos los contactos. O sea, yo me presto para lograr contactar a la gente idónea para el caso, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Intermediario. El último caso que he tenido ha sido hace menos de un mes, de un muchacho joven aquí en el Perú, que ha sido llevado muchas veces, 10 veces en total, a psicólogos y psiquiatras, los cuales le determinaron que tenía personalidades múltiples y era un fragmentado. Pero el joven y su pareja me contactaron porque para ellos no era eso, la entidad lo obligaba a él a escribir en hebreo, y él no sabe hebreo, no conoce el hebreo, él no sabe hebreo, pero cuando está dormido, por ejemplo, se despierta a mitad de la noche y comienza a escribir en hebreo en las paredes, o en algunos casos así. Y había ocurrido un incidente muy malo. Esta pareja se intercambia mensajes entre ellos, obviamente utilizando las redes sociales, son una pareja, ¿no? Y a veces el joven dice ser otra persona, pero ser una entidad oscura, y le había dejado a la chica unos mensajes apocalípticos. O sea, la chica le preguntaba a él cómo había amanecido, por ejemplo, cómo estaba, y él le decía que el fin de los tiempos está cerca, porque ya están aquí entre nosotros y porque el apocalipsis está inmediatamente a la vuelta de la esquina. O sea, los mensajes que él dejaba en las redes sociales eran apocalípticos, y él decía ser otra entidad, no el joven, sino otra entidad.
lo que a mí sí me llamó mucho la atención cuando yo lo entrevisté es que él dijo ser uno de los 7 de la corte, uno de los 7 de la corte más fuertes. O sea, no era cualquier entidad, sino un rey de reyes. No puedo decir el nombre para no atraerlo, pero él dijo ser uno de los más poderosos, bíblicos. Inclusive su nombre está en la Biblia y es uno de los ejecutores del apocalipsis, de los fines de los tiempos. Entonces, ya lo habían sometido, como dije, a 10 pruebas con psicólogos y psiquiatras, y ellos solamente se limitaban a decir que el joven tenía personalidad fragmentada y tenía personalidades diferentes. ¿Me dejo entender? Sí, entonces yo hice lo mismo, el hebreo, a lo mismo que hace Javier Sampaio. Es un hipnólogo. Entonces recurrí a uno de los mejores especialistas del país. Creo que en todo el Perú solamente hay 3 personas que pueden hacer eso. Entonces lo llevé donde él, le pedí un favor. Es un hipnólogo maravilloso, increíble, excepcional. Su trabajo no hay forma de pagarle. Y coordinando con él, llegamos a una conclusión. Vamos a hacer lo mismo que Sampaio. Vamos a someterlo a una sesión de hipnosis y lo vamos a dejar dormido, así, completamente dormido. Y estando dormido, vas a hacer aflorar la entidad y hablar con ella y preguntarle qué es lo que quiere. Entonces, durante 1 hora y media, fue hace 2 semanas, hizo el especialista una sesión y lo durmió al joven por completo. Y estando dormido, afloró la entidad y dijo ser quien era. Es un ser apocalíptico, está en la Biblia. Y dijo de que ya están aquí, están entre nosotros y que el fin de los tiempos está ahora mismo. Entonces, envidia no estar ahí en esa sesión. El hipnólogo trató de persuadir a la entidad para que lo deje al chico. Y lo que dijo la entidad era de que ¿qué ganaba con eso? O sea, si lo deja, ¿qué ganaba con dejarlo? O sea, quería negociar. Y dijo algo que nadie sabía. Dijo que el chico nunca debió haber nacido, porque cuando él estaba en el vientre de la madre a los 4 meses, cuando la madre tenía 4 meses de embarazo, él le provocó a la madre un accidente y la madre se cayó de las escaleras. La idea era de que el chico no naciera, que el niño no naciera, sino que se muriera en el accidente. Pero se salvó, el niño se salvó y ahora es un jovencito de 22 años. Entonces, el hipnólogo le preguntó al ente, ¿y por qué se salvó? Si se supone que tú eres un ser todopoderoso, eres uno de los 7 de la corte. O sea, estás en el mismo nivel que los principales ángeles caídos, ¿no? Y le dijo, porque Dios hizo un milagro. Los milagros existen, aunque la humanidad es escéptica. Los milagros existen. Y Dios le hizo un milagro al niño, y el niño nació. Pero yo estoy dentro de él desde que nació, y para mí es solamente una pieza del rompecabezas. Solamente me sirve para demostrarle al mundo de que el mal existe. Y estoy dentro de él, y se resiste a dejarlo. Qué interesante. Pero te voy a contar algo. ¿Quieres escuchar algo? Para eso estamos. ¿Dispuestos a escuchar algo terrorífico? Para ver que esto es real. Cuando estábamos en un punto álgido, en el último momento, cuando estaba hablando la entidad de que existió un milagro y que Dios lo permitió vivir al niño por un milagro, comenzó a bajar la temperatura en la habitación. Comenzó a enfriarse todo. Y en ese momento me comenzó a doler el corazón. Ahí éramos 3 personas las que estábamos ahí. Y la otra persona dijo que se sentía mal. El tercero dijo que comenzó a dolerle la cabeza. Y en ese momento a mí me comenzó a doler el corazón. Me comenzó a doler bien fuerte el corazón. Pero yo no podía hacerlo notar porque yo estaba grabando la entrevista con mi cámara. Pero me comenzó a doler bastante el corazón, sentía la presión bien fuerte en el corazón.
Y el jovencito, que estaba hipnotizado hablando, estaba dormido hablando, también comenzó a agarrarse el pecho. O sea, la entidad lo físicamente, fisiológicamente, le hace estragos de tensión cuando está bajo presión. O sea, lo que pasa es que el hipnólogo estaba sometiendo bajo presión a la entidad. Claro, tratando de mantener siempre la calma, ¿no? De mantenerlo calmado, ¿no? Nadie quería ahí un caso de posesión, pues, descontrolado, ¿no? Pero el joven también se agarraba el pecho, le dolía el pecho. Y a mí en ese instante me dolía el corazón. Bajó la presión de la temperatura y al tercero le dolía la cabeza. O sea, la entidad que estaba dentro de él podía controlar los efectos de la naturaleza, como es bajar la presión, bajar la temperatura y cosas por el estilo. Y a mí me dolía mucho el pecho. Yo pensaba dentro de mí, no quería interrumpir, pero yo pensaba dentro de mí que el hipnólogo no lo fuerce más, porque le puede provocar un infarto al chico. Claro, la entidad, ¿qué es lo que hace? La entidad, cuando ya se ve perdida o ya no quiere saber nada, te provoca un paro cardíaco, o nos mata a cualquiera de nosotros, a los otros presentes, o a mí, por ejemplo, me provoca un paro cardíaco. Y felizmente que el hipnólogo se dio cuenta y comenzó a regresarlo a la naturalidad al chico, ¿no? Dijo, cuando cuentes hasta 10, tú vas a despertar, ¿no? Y lo regresó al tiempo actual, ¿no? Lo despertó al chico, ¿no? Pero durante 30 minutos hemos hablado con la entidad, no con el chico, no con el joven, sino con la entidad. Un todopoderoso, ¿eh? Esa entidad me ha podido matar ahí en ese momento, me ha podido provocar a mí o al joven, me ha podido provocar un paro cardíaco. Fue una situación bien difícil para nosotros. Considero que son entidades tan inteligentes, tan evolucionadas, que sea la entidad que fuere, somos una hormiga al lado de ellos. Yo lo veo así, de esa manera, que son tan inteligentes que estamos a su merced, por decirlo de una forma. Bueno, por ahora me gustaría dejarlo hasta aquí la entrevista. Correcto. Y luego podría hacerla en otro lugar con otro equipo que me permita un mejor entendimiento, porque el lugar no es propio. O sea, el lugar es propio para investigarlo, pero no es propio para una entrevista porque tengo muchos problemas para transmitir. Sí, me parece muy interesante todo lo que has dicho esta noche. Y sí, me parece a mí que podríamos retomarlo de nuevo, tener una segunda charla de tú a tú y en otro sitio, que los medios sean mucho mejores, y tanto en el enclave, ese ruido continuo que hemos tenido, más los perros, los animales, vecinos, etc., no tiene que ver nada. Pues esto es como una experimentación. A la hora de que obtengas resultados, posibles registros parafónicos, pues ¿quién soy yo para decirte a ti nada hablando lo que es un control en una experimentación? Pero claro, hay que descartar ahí muchos ruidos, muchos sonidos, pero claro, puedes vivir cualquier tipo de fenómeno paranormal que no sea de ese estilo, solamente obtener registros parafónicos y ya está. La fenomenología, la causa paranormal es tan inteligente que puede actuar de cualquier modo, con lo cual que tengas muchísima suerte en el enclave que te hallas, que te encuentras, y de verdad, Carlos Valle, investigador. La última pregunta, antes de decirte que hemos terminado. ¿Quieres contar algo más durante un minuto que no te haya preguntado, que se nos haya olvidado? Yo sé que el tema de criminología también lo tratas, pero si te has quedado con la espina de contar alguna cosa más, algún detalle más, pues es el momento. Algo que no te haya preguntado y querías comentar. O despedirte, lo que tú desees. Yo por ahora no, me gustaría contarlo en una próxima experiencia, porque la transmisión es muy difícil, entonces me gustaría reservarlo para otra oportunidad desde un mejor lugar, desde un mejor sitio, donde yo pueda entender todas las preguntas del público y leerlas también en la pantalla, ¿no? Ajá. Preferiría, vale. Sí. Perfecto, encantado, claro. Para otra entrevista yo encantado. Yo me he sentido muy a gusto contigo, la verdad, da gusto como se nota que eres locutor, además de periodista, investigador. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien y sobre todo he aprendido y he escuchado muchísimos casos que ni me podía imaginar, también hay que reconocerlo,
Y nada, decirte que muchas gracias también a todos los que habéis estado comentando, que habéis estado preguntando. Me ha parecido una charla muy amena y muy interesante, reitero. Y nada, cuando se pueda, cerramos otra fecha, hacemos una nueva charla. Y de verdad, Carlos Valle, investigador de campo, investigador, periodista, locutor, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte en el enclave que te encuentras. Sobre todo eso, disfruta el momento. Carpe diem. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Muy amable, gracias. Encantado. Gracias a ti, igualmente.